Hello, hello. Porque estoy tan... Ahora. Hello. Hello. ¿Qué tal? No sabes de vale. Hello. ¿Qué tal? Me compró que José. Oiga. Feliz año, felices fiestas, felices todo. Iru, chiquito, iru, arbaco. Y día de descansito, día de relax y día de dar solcitos. Hoy he vuelto a hacer deberes, bastante importantes deberes. Hoy he chequeado, porque he visto que el problema principal, hoy estábamos como, a ver, resumen, nos estábamos enfrentando contra los Cuatro Reyes, o sí, se llaman los Cuatro Reyes. Me he dado cuenta de que el daño mágico está un poquito pocho, por mi parte, y he empezado a investigar. Y he hecho bastante investigación. Y a través de mi investigación, yo he descubierto que el problema principal de todo esto será que pese a que pese a que este bastón es muy bueno, yo no tengo aún suficiente inteligencia como para poder usarlo, así que necesitaríamos otro bastón que sería mejor para el momento en el que no estamos nosotros en este momento. Pero dicho bastón se encuentra en otra zona. Dicho bastón yo no lo tengo, se encuentra en otra zona, así que hoy vamos a dedicarlo a hacer como una pequeña submisión, una pequeña misión secundaria, para conseguir el equipamiento que necesitamos para poder hacernos los Cuatro Reyes de manera más cómoda. Lo que vamos a hacer básicamente es, vamos a ir a enfrentarnos, vamos a ir a por el bastón que yo quiero. También un equipamiento especial, sobre todo un gorro, que también nos va a permitir a tener más daño mágico. También vamos a enfrentarnos a un boss que es la Hidra. A ver si con ello conseguimos más niveles y puedo subir más niveles en inteligencia. Porque por ahora el bastón de Logan, que es el que llevo, no me renta porque necesitaría yo más niveles de inteligencia de los que originalmente tengo. Así que ese es un poco el planteamiento de hoy. Vamos a enfrentarnos contra la Hidra. Vamos a liberar... Hola Isma, ¿qué tal? ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo te está tratando el 2026? Oh. Se me hace raro. Yo tuve que escribirlo en un papel y se me hizo muy extrañamente raro tener que escribir 26 y yo en plan... Esto se siente raro, ¿qué está pasando? Estaba un poco explicando qué vamos a hacer hoy. Hoy vamos a cargarnos a la Hidra para conseguir para liberar a un NPC que me dará un gorro y un hechizo que quiero. Está acá. Para intentar conseguir... Para también conseguir un catalizador. Todo para un poco poder enfrentarnos a los Cuatro Reyes mejor. Básicamente era eso, porque yo decía, a ver, este báculo es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Vamos bien, me alegro. Han pasado... Estamos en 4 días y ya podría haber ocurrido bastante menos peores cosas de las que han ocurrido, así que nice. Aquí hay como 4 señores aleatorios que ya los tengo yo bastante bien enganchadillos. 4 NPCs que los tengo yo bastante... Ahí. Y apa. A ver que este tiene magia. Y ahora viene el Invisibility. ¿El Invisibility? Venga, aquí es donde yo directamente he farmeado como collón de tiempo, así que me lo tengo un poco bastante conocido. Yo muy bien, cielo, yo muy bien. La verdad es que aún cansada, porque pues, digamos que el momento Navidades nos ha terminado. Yo me estoy sorprendente la cantidad de turismo que hay este año en la ciudad, la cantidad de turismo que viene. Me sorprende una barbaridad. Me quedo atascada aquí. Señor. Este señor sí que no me gusta de todo. Me puedo hacer pupita. Así que aún estamos con el concepto de decir, pero ¿por qué hay tanta gente? Quiero poder descansar ya. Quiero hacer vacaciones. Que para mí es... quiero que empiece en febrero. Que en febrero no hay nada. Que en febrero la gente no quiere hacer nada. Yo quiero que empiece febrero ya. Pero sí. Ahora estudiando para... Terminando de estudiar para los exámenes y haciendo mis cositas. ¡Hola, Kojima! He visto un pie, luego te lo mando por mensaje para que lo analices. Lo siento, no voy a parar a hacer bromas de pies por culpa de tu nombre. Te lo he asumido. Oh, shit. Who the fuck is it? Ay, es cierto, de arquero, se me había olvidado.
Tiempo sin vernos, sí, ¿verdad? 3 días. O si quieres hacer el chiste fácil, ha pasado un año, imagínate. A ver, ¿me pegas o...? Me estaba amenazando con una flecha, pero nada más. Toma. No, uy, casi me tomo el hueso. Rico, rico, rico. Va a decir, te ha salvado, te ha salvado. Uy, qué bueno. Va a decir, cuidado. Sí, es muy buena zona de farmeo. Además, como cuando aún no tenía esta espada, literalmente mi zona de farmeo era correr por aquí con un escudo en la mano, ir a la esquinita, aguantar el escudo en la esquinita y los bichos se caían al suelo. Yo en plan, ¡yipi! Bicho del suelo. Hace que no te veo. ¡Alarme! Ya, os voy a permitir la broma solo una vez. No quiero... Una vez por persona. Ay, Dios mío. No os hacéis una idea. Porque yo el día 1 me lo pegué trabajando. Mira. El día 1 me lo pegué trabajando desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Yo ya... Y la gente no paraba de decir ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Yo empezando. Mira, mira. Mira, mira, mira. Que te voy a reventar la cabeza por la vida. Ay, los árboles me persiguen en el bosque. Oh, Dios mío. Estoy un poco perdida. Sé que la hidra está por aquí. ¿Dónde? Ese es otro. Eso ya no te sé decir. Épale. Los árboles me azotan. ¿Qué tipo de kinky es este? Déjame que me tomo esto un momentito. La pocioncita, gracias. Por ahí, gracias. Oh, shit, no. Quería coger... No, vale, fuck. Estoy jugando mucho al Night Rain, ¿vale? Y ahora estoy acostumbrada a que las cosas se cogen con la X. Y en este juego las cosas no se cogen con la X. Cago en la puta de Dores. Mala idea que te acostumbres a un juego y de repente tengas que jugar al otro y haces en plan... Ay, mierda, tenía que haber hecho esto. Pues sí, hijo, sí. Ay, ayer, qué gracia. Ay, me estuve yo descojonando, pero bien descojonada. ¿De qué está mal lento? Sí, que estoy mal lento sobre todo, pero en mi caso ha sido eso, de que en el juego ha sido como, oh Dios mío, he gastado 2 pociones a lo tonto porque quería coger objetos y ha sido como, no, espera, que no es así. En vez de pillar cosas, pego un salto. Nice. Espera, por aquí no era. No, por aquí no es. Tenemos que llegar. No, es que no es por aquí. No me acuerdo, denme un segundo que me tengo que orientar. Y yo no soy conocida por mi orientación. Literal, y de repente es que pasas de... yo pasé de... El otro día estuve farmeando Dark Souls. Me voy a jugar una partida de Elden Ring y digo, madre mía, la cocaína pura y dura. En plan de personaje. ¡Miau! Yo, ¿qué cojones, nena? ¿Qué te ha pasado? ¿Te has metido ahí? Ah, es ahí abajo, vale. Para bajar ahí abajo es para allá. Creo que es para allá. Vamos a hacer como que será para allá. Ay, ayer me lo pasé. Le tomé el pelo a un hombre, pero de una manera impresionante y me lo estaba yo pasando de bien. O sea, no mal, sino bien. No bien, sino mal. A ver, que me explico para que se entienda la cosa. No sé muy bien por dónde es para llegar. Ella está ahí abajo. Ya buscaré. Yo sé que en un momento dado lo encontré, así que en otro momento lo encontraré. Ayer estaba... Vale, cuento anécdota. Ayer estaba pasando... Uy, sí, qué susto me ha dado. Ayer estaba trabajando en el trabajo, by the way, básicamente, y estaba en la caja y estaba atendiendo a la gente. Y me viene un señor mayor, con un pedito bastante bueno, y me dice, sí, ¿verdad? El sentido tiene. Y me viene el señor en plan, ¡feliz año! Y yo, ¿qué puedo ponerle? ¿Qué le pongo, caballero? Y me hace, ¡feliz año! Y yo, ¿qué le pongo? Y el señor sigue insistiendo en plan, ¡feliz año! Y yo ya, cansada, le dije, caballero, ¿usted no sabe que trae mala suerte decir feliz año cuando ya no es 1 de enero? Y el señor se me queda, en plan, lo dije muy seriamente. Y el señor se me queda mirando. Y se quedó mirando a su amigo. Y le dijo, ¿esto es cierto? Y el amigo, no lo sé. El amigo también súper serio. O sea, están los dos súper serios en esto. Y le dijo, pero Raúl, ¿es cierto? Tío, que llevo todo el día diciendo de feliz año a la gente. ¿En serio da mala suerte? Tío, mi año, no, mi año. Y yo me estaba descojonando.
muy fuertemente por dentro porque se lo tomaron súper en serio los dos. Qué pesados son los dos. Y yo se me quedaba mirando y yo ahí dije, esta la sigo. Y dije, sí, no sabéis, es que si decís si decís feliz año cuando no es 1 de enero, lo único que vais a conseguir es tener muy mala suerte en todo. Y se quedaron súper mal. Pidieron rápido, se fueron despacito y yo seguía oyendo de que decía, tío, yo no sabía esto, llevo todo el día y ayer también he dicho feliz año a muchísima gente. Buah, tío, pero es que no puede pasar, tío, es que esto no puede ser. Y yo por dentro estaba en plan... Adoro. Ya no supe nada más, pero me gustó raya cabeza el señor, la verdad. Me gustó mucho. Será mía, yo. Efectivamente. No toques el cojones a alguien que trabaja acá del público, que lo único que puede es joderos. Por aquí creo que no es. Mira. Yo ya lo de feliz año. Porque siempre lo mismo. Feliz año es como, para ti que tú no trabajas. Para mí, hasta que no sea. Pues nada, a llorar a la llorería, puto. No es por aquí. Yo ya me encontraré. En algún momento me encontraré. Tirorito. De mientras vamos paseando por el bosque. Si encontramos algunas notas así escritas desde Enderman, pues mira, para la cohesión. Paseando por el bosque, paseando por la vida. Vamos por donde brilla. Oh, shit. Vale. No quiero pegarme contra eso. ¿Cómo no me pego contra eso? Bastante buen pensamiento. He visto algo ahí que no quiero enfrentármelo. Eso era muy grande. Eso era un gato muy grande. Un culero para mí. Oh, por cuá. ¿Por qué lo? ¿Qué cojones es eso? ¡Eh! ¡Yo te conozco! Uy, shit. ¿Tú no tienes un hermano muy gordo en Elden Ring? Por curiosidad. Es que me suenas. ¡Ay, coño, que tiene más! No estoy en Elden Ring. Están aquí. Joder, qué susto me ha dado. Estoy atascada debajo de él. Estoy atascada debajo del puto gato. Gato gordo. Shit. Nope. Voy a hacer así, por si acaso. Que no hago daño con magia, tío. Bueno, no pasa nada porque es un luqueo a base de hostias así. Shit. No. No me ruedes. Vale, a la verga. Puto. Jodete. ¿Qué pocas runas dais para que tocáis los cojones? Algo está corriendo por ahí arriba. Capaz de joder, si yo vi, no te digo. Siendo como todos sin usar pastillas. Encima de lo que lavar los trastes se tiraba por baja de enfermedad. Lo poco que somos ahora no tenemos que turnar para lavar. Buah, bienvenido a este entorno. En plan... A nosotros nos han ido como 3 o 4 personas malas y siguen cayendo la gente mala y aún así el jefe está en plan, ¿y por qué ponéis malos? Como no sé, porque estamos todos trabajando sin parar y sin descansar y al final con el frío y tal y cual y se fastidia la calefacción y encima te quejas porque la gente se pone mala. Sí, ayer estuve viendo de Venezuela porque además tengo 2 compañeros en el trabajo que son venezolanos, así que no solo estuvimos viendo, sino que estuvimos también comentando mucho acerca del tema. Pero sí, sobre todo, como estuvo más o menos tranquilo me refiero a... No nos jodieron por jodidosos. Y pudimos... Mi jefe en ese momento justamente era venezolano. Y estaba él mirando el directo de todo lo que estaba pasando. Y me iba comentando, y yo me iba enterando y yo lo iba viendo. No sé si es aquí como tal, la verdad. Creo que es por allá, o sea, estoy técnicamente en la zona del jefe, pero yo quería acceder a la zona del jefe por ese lado. Pero técnicamente está la zona del jefe. Digo yo, estas escaleras tienen pinta de llevar a eso. Y madre mía, qué escaleras más escaleras. Madre mía, qué escalera más larga. Escalera más larga.
Vale, el bicho. Duda existencial. ¿Yo como coño le puedo pegar al bicho o qué hostia me ha dado? A esta distancia, me refiero. ¿O es que hay alguna manera... Au. De poder acercarme más al bicho? Si pudiera ver y no tuviera una hoja de palma en la puta cabeza, oye, lo agradecería muchísimo. Excuse me. ¡Ay, el escudo, coño! Yo me metería ahorrando. Lo que pasa, ya yo también, yo estaba literalmente, os digo, estaba jugando en la mañana antes de irme a trabajar, yo tan tranquila, y de repente me entra mi padre a la habitación y me hace, pon la televisión que han secuestrado a Maduro. Yo, what the fuck? Esta fue mi forma de enterarme. ¿Me vas a atacar de una puta vez o qué? Reina. Divina. Preciosa. Estupenda. ¿Me atacas o coño? ¿O qué coño ha pasado aquí? ¿Mis huellas no van a funcionar o qué? ¿O tengo que utilizar esto? Bueno, pues habrá que utilizar esto, al parecer. ¡Le he quitado la cabeza! ¡Qué guapo! Necesito... Nada, no. ¡Qué guapo! Le he quitado la cabeza. Atácame. Zorra. Ay, que no llego. No, no llego, estoy gordísimo. Au. No veo, literalmente no veo. Bueno, algo de dado. Creo que le he quitado otra. Ah, mira, ahí va otra. No sé, sin quererlo. Esto funciona. Oh, sí, no, el veneno otra vez. No, tírate otra vez hacia mí. No, 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 no. No, 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 no. Me cago en la madre que me parió. No, con lo que me ha costado llegar ahí. Y soy gilipollas y no sé leer. Y le doy a los botones sin pensarlo. A la merga. Bueno, no pasa nada. Llegamos otra vez. Nos volvemos a enfrentar contra todos esos pesados. Muchos de Estados Unidos quieren hacerse una base aquí en el mismo país. Sí, lo he visto. O sea, hay mucho drama con todo eso, sobre todo, a ver, es completamente entendible. Porque al final es como, tío, que se hayan podido permitir hacer eso aleatoriamente. Que al hacerlo, que quieren el aceite, que cosas de ese estilo. Eso es todo lo que yo un poco estábamos discutiendo. Claro, mi compañero era como de tipo, vale, yo súper feliz de que se lo hayan encargado tal y tal. Y yo en plan, a ver si tiene sentido que esté súper feliz por eso. Porque ese hombre obviamente no era nada bueno, pero... El que viene no es tampoco muy mágico. No es muy agraciado. Vale. ¿Dónde he encontrado esa escalera? Importante pensarlo. ¿Dónde he encontrado esa escalera? Así que sí, estábamos un poco discutiendo toda la situación. Voy a quitarme a estos de en medio porque son un coñazo. Y en el momento que se bloquean contigo... A la mierda. Ahora mismo lo único que podemos hacer... Especular, se puede especular todo lo que uno quiera, pero lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. Básicamente, salvo que uno tenga el poder político para ello, pero la mayor parte de la gente no lo tenemos, así que es como lo único que podemos hacer en este momento es esperar y ver qué pasa. Ya supongo que será ya bien lejos por el Chaco, donde hay mucho espacio y pocas personas. La verdad es que eso no lo había oído de la base. Pero sí, tiene sentido, la verdad. ¿He venido por aquí o he venido por allá? ¿Dónde un poco he cogido la escalera esa? ¿Por dónde he cogido la dicha escalera? Creo que era una zona en la que se veía... Es donde los perros, pero la pregunta es dónde estaban los perros, porque yo lo único que he hecho ha sido correr por un lado y para otro y encontrar cosas. Vamos a buscar los bordes hasta que encontré una escalera.
como tal. ¡Ay, ahí! Con el... No, con el puente. ¿Era con el puente? ¿Eh? Me suena a mí que podía ser con el puente. Por aquí había una escalera. Maybe. Maybe. Maybe de New York. Espera, usando aquí. Mejor que no, ¿no? Dan, sería guapo, sí, pero... Mejor que no, porque... después de verlo ocurriría otra cosa. Aquí estaban los perros, vale. Entonces aquí estaban los perros. Era por allá, entonces. Vienen las setas. Vienen las setas, vienen los perros. Yo lo que quiero es correr y encontrar mi escalera. La escalera de la libertad. Ahí está, la he encontrado, la he encontrado, la he encontrado. Ay. La he encontrado, está ahí. Habrá otra forma de bajar, porque sé que hay otra forma, pero... es como la más sencilla para mi persona. ¿No era aquí? Ah, sí, es aquí. Ahora vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. He vuelto, bitch. He vuelto, bitch. Que es que antes he dado el botón que no era y me he ido. Joder, aquí. Vamos a retomarlo donde lo dejamos, aunque en realidad no, porque te has reiniciado, hija de puta. Te tenía a mitad de vida. ¡Ay! Te tenía a mitad de vida, cabrona. Te tenía a mitad de vida y encima vas y te me reinicias, hija puta. Oh shit, ¿qué me ha pegado? Algo me ha pegado. A ver. Ay. Fuck, no he llegado. Venga, ataque. Zorra. Yo pego y algo de daño haré. O sea, no veo una mierda. Hay un sniper por ahí del fondo. No, no hay ninguna cerca. Fuck. Un puto sniper. Señor, por favor, estamos en una pelea. ¿Le importa parar? Luego ya si eso le pego a usted también. Fuck, que no llego. Me ataca mal. Señor, apúnteme un poco mejor. Un 5% mejor, gracias. Oh shit, no. No. No llego bien. Uy, ha matado al sniper. Mira que bien. Vale, ¿ves? Así muy bien apuntado. Pero no, espera, déjala un momento ahí. Ah, buena leche, que te me iría a pegar. No sé dónde estoy o dónde no estoy, pero creo que he decotado otra. ¡Yes! Esa. Corre. Nice. Ya lleva 3. Au. Esa fue mía en este caso. Vale, me parece correcto. 2 por 1. No, el ácido no. Pégame con la cabeza. Au. Vale, no, pero tanto no. Un poquito más suave, ¿vale? No, el ácido no, puta. Au. No me da tiempo a levantarme, coño. Au. Estaría guay poder no morirme. ¡Corrí! Pero todo está gordísimo. Perdón, estoy muy acostumbrada. Estoy viendo muy fuertemente a una creadora de contenido de Night Rain que tiene esa expresión y se me ha pegado muy fuertemente. ¡Nice! Esa fuera. Ahora no puedo evitar repetirla. ¡Jaja! ¡Pets! ¡No! Se me escapó. Pegada. ¡Au! Levántate. Ahí, bien. ¿Cuántas me quedan? 2, ok. 50-50. Ay, faco. Venga. Jope, jaje, pope, o sea, habéis ido a dos a la mierda. No.
No veo. A ver. ¿Y si me pongo así? En plan, ¿aguanto fuerte? ¡Oh! 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 Me como el daño, pero no me caigo. ¡Ay, qué bueno! Tómate esto. ¡Oh, qué fantasía! Si hago así no me caigo. Dude, that's amazing. Eso es genial. Vale, ahora. Que yo me acuerdo de cómo iba la misión. Muy importante. Creo que era... en plan, con la hidra muerta. Una vez la hidra muerta. Vamos a coger este objeto. Robo esto. Nice. Con la hidra muerta. Creo que la idea era que tú ibas por aquí. Porque la hidra había que matarla simplemente para que no estuviera en medio mientras yo hago la misión. Esto que ni siquiera era que yo quisiera matar la hidra, porque sí. Es porque hay un NPC por aquí que está atrapado en un golem de oro. O debería estar atrapado en un golem de oro. Que debería estar ahí. Suspicious. Vamos a recargar el juego. Ok, yes. Vamos a recargar el juego a ver si ahora sí que aparece. Porque eso lo hace Infium y tú te quedas pensando, hostia, eso era un F35 Lightning. ¿Sabes que encima de mi casa pasan? Ahora que has mencionado, lo estás pensando. Yo vivo cerca de la base de una base aérea. Ahí está el señor que yo quería. Y por encima de mi casa pasan bastante regularmente. Bueno, bastante regularmente en un periodo de años. Ya uno se ha más o menos acostumbrado, pero sí, la oyes en plan de... Y salimos todo en plan de mira. Y normalmente pasan como dos o tres. Y es como... Mira. Mola mucho. Bien, que voy a intentar cargármelo con magia porque está... Aunque creo que estos bichos son débiles a la magia. Son fuertes contra la magia. Así que puede que no sea lo mejor del mundo. No, puede que no. Pero oye, mira, si le quito un poquito gratis, pues eso que me llevo, ¿sabes? Ten cuidado con... Cierto es, gracias Isma. Gracias Isma, se me había olvidado. Tengo que tener cuidado si... No voy a tirar... Tengo que tener cuidado con las bolas. No tarjeteen al NPC. Bolas. Muy bien. Buenas bolas. Estas son las últimas bolas. Vale. Nada, no hagas nada. No toques nada. No hagas nada. Hola señora, ¿qué tal? Espera un momento que llego. Diego. Buenas. Sí, cariño, sí, aunque no lo parezca. Hola, anochecer. Ese sí será. Your fight is mola. Seguramente sí. Sí. Algunas veces hacen convenciones en las que enseñan cosas de militares y molan mucho. Hasta luego. Su planeta la necesitaba. Y molan bastante. Aviones lo han traído. O no recuerdo que hubieran traído. Pero sí que han traído alguna vez tanques y molan un huevo. Los ves y dices, oh, qué chulo. Qué chulo. Vamos a... Dios mío, me siento gordo. Que no cae... Que no doy. Vale, ahora pegadica al agua. Pegadica al agua. No queremos morirnos. Pegadico al agua. Pegadico al agua. Pegadico al agua. Hola, pesado. Leave me alone. I'm doing something. A mí no fue a tan arcaico, me metía, pero fijo. Oh, shit. Invoca... No, que viene. Ah, no, que no puedo invocarla si no soy humano. Faco. Déjame un momento. Humano. Vale. Mira que sois pesados. Pesa. ¡Oh! La señora, no, que me la cargo. Vale, uno menos. Ahí, ya. Oh, qué pinchito, como me gusta este pinchito. Qué bien pinchitea mi pinchito. Mira, primero quiero aprender el gesto, gracias. Hacemos una reverencia. Y luego te quiero comprar el catalizador de marfil. Efectivamente, muy importante.
Y de aquí, pues... Mira, de la duda te voy a decir que no para poder coger cosas. Y luego de la duda existencial es... Ok. ¿Cómo coño consigo tu cabeza? Eso suena un poco raro. Quiero conseguir tu loot. No me acuerdo cómo era esa parte. Para conseguir tu loot, ¿cómo coño era? Un momento que voy a... A ver, ¿y si... hago así? Y vuelvo a abrir y ahí puede que aparezca su loot. Voy a decir, sin saber muy bien si tengo razón o no. Aquí no está. Oh. Ah, vale, sí, iba a eso, tío. Como si no está ahí, estará en el otro lado. Digo yo. Nice, gracias por él. Por el aviso. Ahora, a ser gordo otra vez. Tomamos un sorbito de café para energía extra y a empezar a rodar. Running, running, and running, running, and running, running, and running, running. Yo creo que es mejor esta ruta en realidad para cagarte la ida, porque al final en la otra ruta te están tocando los cojones los golems. Y en esta no te están tocando los cojones. Abam. 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 And running, running, and running, running. ¡Ey! Hay como eco aquí. Ah, bueno, sí tiene sentido. Es una hueca. Es una cueva. Tiene sentido que haya hueco. Eco, eco, hueco, eco, hueco. Eco. And running, running, and running, running. Estoy pensando. Algún sitio tiene que haber en este juego en el que te permitan redistribuir tus puntos de habilidades. Pero bueno, no nos hace falta porque ya tenemos. Perfecto. Pues entonces ahora mismo, con esto puesto y con este catalizador en vez del otro, porque ahora mismo... Porque catalizador de Logan en realidad no debería yo llevar hasta que no tenga alrededor de 40 de magia. ¡Oh, Dios mío, qué fea la niña, por favor! Madre mía, con la coleta. ¿En qué momento le puse coletas? No me había ni acordado, ya hace como eones que no le veo la cara. Que lleva coleta la señora, ¿no? Lo siento mucho, por lo que te estoy haciendo, porque madre mía, está... Qué fea la pobre. ¿Qué? Espera. Wait a minute. ¿Por qué no puedo utilizar el alma cristal? Es el único sitio que no me deja usar. Creo que en vez de esto voy a hacer así. Así nos pegamos 40 años. Vamos un momento al fuego. Y ahora, dudas existenciales, ¿por qué coño no puedo utilizar? La corteza blanca potencia de ajustes de sitios, pero la magia de esa tierra partida es suave y no le afecta a la inteligencia. Oh. Tengo que pensar por qué narices no me deja utilizar ese hechizo. Ahora sí que me deja. ¿Por qué? ¿Qué cambio ha habido? Ah, sí que puedo. Qué cosa más rara. ¿Qué cosas más raras que pasan?
Bueno, pues vamos a con estos cambios ver si ahora podemos hacernos el... Bueno, voy a utilizar esto a ver si puedo subir un nivel más. No lo sabremos, no lo sabremos. No se sabe, no se sabe. Si no lo sé yo... Si uno no lo sabe, no lo sabemos. Vamos a subir un poco más de nivel. Vamos a echarnos todo lo que tenemos. A ver si consigo subir una más de inteligencia. Aunque sea cualquier cosa. Todo cuenta, todo cuenta. Me ha acabado. Sí, tiene sentido. Subimos de... Ah, aún no tengo. Aún no tengo suficiente. Bueno, no pasa nada. No quiero perder estas almas. Las he utilizado, no las quiero perder. Vamos a hacer una pizca de farmeo solo para no perderlas. Una pizca chiquitita de farmeo. Y así además testeamos si ahora hacemos más daño de magia que antes. Mi zona de farmeo favorita es esta. ¡Urri! Así no, ahora antes del trabajo. No, pues entonces ya puedes... Te puedes tocar la nariz durante una hora, técnicamente. De un libro. De... ve algún vídeo de YouTube. Al super para hacer tiempo. También me parece... También es una buena... Es una buena idea también. Vamos a ver si puedo... hacer de... Push-ups. ¡Oh! Not bad. A ver. A ver qué tomates están en oferta justo hoy específicamente. Oh, eso también. Oye, yo diría que sí que hace más daño. Sí que se siente un poco más de daño, diría yo. Ya tenemos a un nivel más. Así que, a ver, ¿cuánto tengo de nivel? 34, tendríamos 35. En el 36 tengo un... Oh, en el 36 tengo un... Tengo un hechizo nuevo. Pero me da mucha pereza farmear. Yo es cargarme a gente, así que vámonos directamente para allá. Vámonos directamente para allá. De ropa sí que es cierto que no he visto ninguna ropa que dijeran que fuera más específica, pero porque no creo que no hay ninguna... Que sustomado ese señor. Creo que no hay ninguna ropa como tal que tenga stacks de mejora mágica. Así que en este caso nos vamos a enfrentarnos a este... no a uno, sino ni a dos, ni a tres, ni a cuatro. Digo, a cuatro sí, a cuatro sí, a cuatro reyes. Es como que he dormido muchísimo y mi cuerpo bueno, es que me está en plan... a mí. A mí. Estoy en plan... Medio mimiendo, medio no. Que a ver que me acuerdo yo de la ruta. La ruta del bacalao. De la ruta para los reyes. La ruta... ¡Qué fea eres! ¿Por qué sigues pareciendo un zombie si tienes una humanidad mediana en el culo? Deberías parecer un... bueno, ahora pareces como un humano que necesita un chute de café. Lo cual es estadísticamente correcto. Yo es ¿verdad? Con coletas incluidas, ¿verdad? También. Muy importante, las coletas incluidas. Vamos a... ¿me pego contra ellos o sudo de ellos? Yo creo que mejor sudo de ellos, voy a decir. Un momento antes de que se me olvide, porque seguro que no me acuerdo y me meto una hostia impresionante. A ver si se nota un poco los cambios. Sobre todo en lo que se refiere a poder matar al primero rapidito.
Porque esto ya no es porque yo necesite mucho daño, sino es ese el concepto de... Oh, que susto me ha dado, pensaba que me daba por la espalda y por la espalda me hace mucha pupa. Quiero matar al primero muy rápido. Para así poder enfrentarme al segundo y así poder enfrentarme al tercero y equiricua, equiricua, equiricua. 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 Y equiri... ¿Quieres pasar por la niebla? Gracias. Iba a decir me llega a dar eso y me pego un tiro impresionante. ¡No! ¡Uy! Mira, Reina, mira, Reina, mira, Reina. ¿Dónde estáis? Where are you? Ajá, there you are. Hello. No. Fuck. Fuck. ¡El primero fuera! Where is the next one? ¡Ay, mierda! ¡Tómate! ¡Ay, no! Mira, mira, se me olvida de que en este juego la poción no es con la Y. Te perdió tiempo. Ah. Se puede. Simplemente mi cabeza estaba rayada. Que tampoco estoy jugando tanto, pero me he acostumbrado a jugar una partida desde aquí, en serio. Me he acostumbrado a jugar una partida de Night Rain todas las noches. Y ahora ya mi cabeza tiene los controles de Night Rain. Ya ves como, no, se cura con Y. Se cogen objetos con X. Es como, no, no es así. Como acuérdate. Un señor en mi oreja. Recuerda lo que tú... ¿Quién eras? Pero se puede de cabeza. Yo no sé cuántos me tengo que cargar. Me tengo que cargar 4, ¿verdad? Yo creo que con bolas, entre las que tengo de cristal y las que tengo de normal, puedo cargarme a los dos primeros súper rápido. Y luego con gran almas me puedo cargar a los otros dos también, yo creo. Sí, yo creo que sí. No, ¿ves lo que os digo? He intentado enganchar la palanca. Ay, yo no aprendí a jugar en Night Rain. Es muy divertido. Yo creo que es muy divertido con el tiempo. Pero claro, para mí no es un juego que le pueda meter varias horas seguidas porque te puedes terminar frustrando. Pero sí que es cierto que en el momento que... No sé, yo he vuelto a coger bastante fuertemente el gusto. Además ahora estoy esperando... Gracias a que ahora en Dark Souls no me molesta llevar la espada en ciertas ocasiones, ahora estoy esperando el resto de categorías, porque yo antes solo jugaba en Night Rain en modo mago, nada más, no tocaba otra cosa. Y ahora literalmente me estoy como rejugando el juego con todos los personajes. Incluso consideré comprar el DLC, pero luego dije, no. El DLC no me dé tanto contenido. El DLC la verdad es que lo han puesto bastante negativo por parte de toda la comunidad. Pero sí, es un juego muy divertido, pero es un juego muy locura. Y al final es como muy diferente a este juego. Específicamente. Pero ves, por ejemplo, también jugar Dark Souls, ahora me está apeteciendo mucho hacerme un rejugado de Elden Ring, pero con armas cuerpo a cuerpo. No te sabría decir específicamente con qué arma en específico, pero yo qué sé, encontrar mi cacharro de cuerpo a cuerpo. No, dejadme en paz, gracias. Pasamos por la... Vale, para abajo. A ver, apuntamos bien. ¡Yipi! ¿Perdona? 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 Me ha rozado un puto talón.
No. Eso hay que hablarlo. No. Esto hay que discutirlo. Esto hay que discutirlo. Me ha rozado el puto talón contra la mesa. Es que yo ni siquiera creo que me haya tocado el talón. O sea que no consigo entender cuál es el motivo. En la vida real eso no pasaría. Te harías un poco de daño, pero no te mueres porque te roce el talón por una caída. O al menos no lo sé, tendría que demostrarlo de algún experimento, pero yo creo que esto no es motivo de muerte. Vale, bajaré las escaleras como un pussy. Yo quería hacer un Assassin's Creed en plan bomba. Pero me parece como no hay paja debajo, no me dejan. Ya no quiero ni correr, me da miedo. No quiero correr. Como la otra vez sí que pasó, pero porque directamente caí en la plataforma. Aquí he tocado el puto talón. No me parece correcto, no me parece justo. Árbitro. ¡Ay, que llevo una diadema! ¡Qué cute! Soy muy kawaii. No me mires así, señora. Eres una kawaii de Sune. Llevas una diadema en la parte de arriba. Bueno, no es una diadema, es más como una pinza. ¡Ay, qué cookie! Adoro. Es que ay, pero es que yo quería hacer el modo rápido. El speedrun. Yo he visto el agujero y he dicho, para allá voy. Parece más divertido el agujero. Adoro la varita esta de Sauco. Parece súper incómoda de llevar en la mano, la varita esta. Es como que estás llevando muchísimos palos en una única mano. Es como si estuvieras llevando una rama, básicamente. Pero parece súper incómoda de llevar. Todos los días son así. No quería imaginarlo cuando vine aquí. Una sitcom en Ano Redondo. No, espera, ¿esto es nuevo Ano Redondo? No, viejo Ano Redondo. ¿Qué Ano Redondo es este, caballeros? ¿Alguien me lo puede decir? ¡Yuhu! Solo buscaba algo de paz, pero cada día me dio un rancón. Aquí no hay quien viva. Aquí no. Deme esto. Gracias. Ya hay vinagre de arroz en súper normales, Faith. ¡Ole! ¡Let's go! Sí, ahora ya la hay. Estoy oyendo un señor con una... Ah, esos son los fantasmas. Está buenísima esa mierda. Para hacer de todo. Para hacer salsas, tío. Eso es fantasía pura y dura. Nada, escaleras. En modo aburrido. Al menos te salto... No me fío, ya no me fío de nada. Ya no me fío de nada. ¿Sabes? Esa salsa... Oh, sí, la adoro mucho. La adoro muy fuerte. La probé este año por primera vez. Este ya no me matará, ¿no? Este ya no me matará. Where are you, bitch? I'm here to fight you. Where are you? Y esta vez, con más cabeza. Fuck. Fuck. No pasa nada, el primer muerto. A ver, segundo. Que viene. Vale, siempre intento, pero siempre nunca me sale. Esa es la última. Nice, lo tengo. Siguiente, ¿dónde estás? Ahí hay uno. Ven aquí, puta. Cerra. Me tengo.
Mierda. Au. Au. A ver si si se hace más daño. No. Au. ¡Ay, encima lo das! Muy bien. Vale, ha salido ya otro. Au. Este no está dando, ¿por qué no está dando? Tómate la poción. Nice. Au. ¡Ah, la verga! No, 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 suelta, 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 suelta. No, ese ataque nunca me ha dado, no sé qué hace. Ay, ¿qué vas a hacerme? No, no me toques. Ah, bueno, no me matas, vale, no pasa nada. No matas, no matas, no matas, no matas, no soy esta muerte. Ah, vale, eso sí ya sería esta muerte. No pasa nada, no pasa nada. Ha sido bien, ha sido nice, ha estado bastante cerca. Ha sido paniqueada propia mía, en realidad. Y un poquito tarde, haciendo las cosas. Consigo si estadounidenses me la hago casera. Suerte. Eso tiene que estar buenísimo casero, además. Porque la de normal ya está excesivamente buena. Adoro muy fuertemente la que es... está la salsa sriracha de normal, la mayonesa sriracha y luego hay una negra que eso no me acuerdo ahora mismo muy bien de... yo vi una... ¿Es de whisky o algo así o es de bourbon? Y está... Madre mía. Madre mía. No estaba suficientemente cerca. Ya tiene sentido. Paniqueo un poquito bastante, no sé si lo has notado. Cuando me acerco mucho y ya tengo que pensar en esquivaros como... Pero luego pienso que si no estoy muy cerca no lo voy a matar y va a salir el siguiente e intento acercarme y entonces ya el momentum ha salido a la mierda porque este boss es literalmente muy de momentum porque literalmente es como ataca, quieto, ataca, quieto y es como ataca, esquiva, atacas tú. Es literalmente un combate por turnos en el que tienes que controlar el ritmo de la pelea. Que no va a hacer cosas raras ni nada por el estilo. Así que... para adelante. Para adelante, para adelante, para adelante. O sea, el único ataque que me debería dar en realidad es esa mierda mágica que lanza. Que sí que es cierto que ahí no he encontrado un modo sencillo de esquivarlo. Pero el resto no me debería dar ninguno. Y voy a tirar mis bolas y en el momento que me quede sin bolas ya paniquearé a mi gusto. Pero mientras tenga bolas, no hay problema. Hola, Capitán Mandaría. ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted? A ver. Vamos a hacer un poco de parkour. ¡Parkour! 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 El buen parkour en viejo Anorlondo. Porque en el nuevo Anorlondo no me dejan. Está demasiado arriba. Demasiado arriba, demasiado abajo. Demasiado de izquierda, demasiado de derecha. Don't mind me. Oh, vale, eso no ha sido bueno, pero no pasa nada, tengo bastante tiempo para curarme mientras caigo al infinito. No, 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 pasa. Con un calor horrible, véngase para acá, no se preocupe. Uy, fuck. Que aquí estamos casi abajo cero. Le comparto un poco del frío invernal que hay en la España profunda. Pues nada, a beber mucha agua y a mantenerse lo más fresco posible. Camiseta de tirantes y pantalones cortillos. Bueno, en realidad, ¿sabes qué? Yo creo que para el calor renta más llevar ropa holgada, aunque sea larga. A mí me ha rentado más porque luego tú vas con pantalones cortos, te sientas en cualquier zona, estás pegajoso, estás no sé qué. Uy, ya toma por culo. Es muy incómodo. Me encanta porque es como no te lo esperas y de repente... caída. Where are you? Ahí está. Ahí está, mi niño, precioso, rey, divino, guapo. La verdad es que guapo, el bicho guapo. Vale, ese ataque es un poco más rápido de lo que yo espero, pero bueno, eso se puede esquivar muy bien. No pasa nada. Esto ha sido aposta para poder tradear y poder matarlo rápido. Que venga tu hermano. ¿Dónde está tu hermano? Joder, lo he matado tan rápido que el hermano no ha aparecido. Ah, allá. El propio hechizo me ha dicho dónde.
Has hecho un poco de suerte por mi parte, lo admito. Siguiente. ¿Quién va? ¿Dónde estáis? Venga. ¿Quieres salir? Sal. Oiga, por favor. Un poco de respeto. Vale, gracias. Me va a lanzar la magia. Eso mejor me quedo atrás porque me la voy a comer. Vale, no termina la magia esa mierda. No, no. ¿Me he olvidado otra vez? Hay que ponerse... No, me mentira. Porque luego explota. Hay que ponerse justo delante. No, mentira que explota. Vale, no pasa nada. Ahí ha habido mal timing por mi parte. Espera el ataque, lanza de hechizo. Hay un segundo. Como ahora no me puedes decir que no estoy cerca suyo para que el hechizo no dé. Vale, ahora el último que me toca, pues me toca básicamente a base de además. No, no me coges, no me robas. Faco. Ah, son dos. Eso no es bien. Eso no es bien. No es momento, Ferret. ¡Oh, amor! ¡Espera! ¡Es que... Perdón. Es mi inteligencia. Oh, más o menos es un poquito mixta, pero sí. Perdón. La emoción. Es buena inteligencia, pero me he cargado dos bosses a base a la segunda fase. Mira, te juro que estaba pensando cómo eso tenga una segunda fase. Porque cuando lo he matado, ha hecho ese concepto de decir: jaja, XD, voy a hacer una cosa, voy a evolucionar. Y me he cagado un poquito por dentro. Una pizquita. Sí. ¡Ah! ¡Qué ilusión! ¡Ay, qué ilusión! Además, tenemos nueva magia. ¡Ay, qué bien! Un juguete nuevo. Déjame probar el juguete nuevo. A ver. Oh, nice. Pues como tal es una buena inteligencia porque me gusta muy mucho jugar este juego en modo mago, pero como después de un par de bosses vi que me vi obligada a sacar una espada, pues más o menos aprendí un poco también a llevar esta cosa y a ir a mamporros con esta cosa. Así que es como inteligencia, pero si tengo que ir a sacar la pipa, la saco. Hola, llévame para abajo. ¡Abajo! Llévame para abajo. Cómeme, hazme tuya. Cómeme, escúpeme, dame todas las babas que quieras, todo lo que tú quieras. Inteligente de sacar la misma. ¡Ay! Lo que pasa es que me gusta mucho jugar contra bosses específicamente, me gusta mucho jugar como magia. Porque el moves, digamos, los movimientos que tienes que aprender jugando a un poco de distancia a jugando de cerca son diferentes. Te puedes tirar directamente sin recibir daño, pero es que me gusta que me coma. Me gusta que me diga cosas bonitas mientras me tiene la garganta.
No pedía perdón, pero tampoco permiso. Pero tampoco volveremos a hablar del tema. Ah, no hay vuelta atrás. Ah. Ah, pero que ahí directamente está el jefe final. Hola, Eric. Qué raro. Ahí directamente está. No es ninguna zona ni nada por el estilo. Oh. Qué guapo. ¿El DDC listo? Es que no sé dónde está el DDC. A ver, lo que yo... Déjeme comprobar si yo tengo el DDC. Más jefe final ya. Hay una zona más jefe final. ¡Ah, coño! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Oh! Joder, pensaba que había como un poco más. Pensaba que esto era como en el Elden Ring cuando rompes, cuando quemas el árbol. Que te dice... Déjame que chequeo si tengo el DDC. Claro, porque no puedo hacer el DDC, sino... ¡Ah, la leche! Que voy a ver si lo tengo, pero no sé cómo saber si lo tengo. Ña, ña, ña. No. Ese remaster de DC viene... Ah, vale, pues entonces sí que lo tengo. Claro, porque yo tengo el remaster, técnicamente. Vale, pues entonces voy a mirar un momento dónde está el DC. Voy a ver dónde coño tengo que ir para el DC. Hmm. ¡Ay, que hay que hacer como cosas! Obligatoriamente. Que tiene cosas que hacer. Sí, técnicamente lo tengo. Un objeto en específico que vea el golem dorado que estaba al lado de la hidra. Hostia, vale. Oh, pues menos mal que no lo hemos cargado. Vale. Vale. Derrota del golem azul que se encuentra cerca del primer ascensor para obtener el pendiente roto. Regresa a la zona de Dus, cerca de donde vives esta Dus aparecerá un portal que te llevará al DDC. Entiendo que llevando el pendiente roto puesto. Ok. Vamos a ver si lo tenemos. Voy a ver qué es el pendiente roto para poder saber si yo tengo dónde está o dónde dejar de estar. ¿Cómo arreglar un pendiente roto? Gracias, Google. Nunca me fallas. Nunca cambies, Google. A ver, un momento, si quieres. ¿Qué hago? ¡Ah! Que me como un vídeo de YouTube con anuncios incluidos para enterarme cómo coño tengo que hacerlo. A ver, vale, bien. Vale. Vale, ya sé dónde está. Vamos a por él. Vamos a correr como el que lo lleva el diablo. Efectivamente. Vámonos. Como me gusta que no te expliquen nada. Adoro. Lo adoro. Lo adoro demasiado que no te expliquen nada, Muah. Chef Kiss. Y ahora toca volver para atrás. Porque es en el primer elevador. O sea, esto es para atrás. O renta más ir desde Anorlondo. Es más rápido, ¿verdad? Que no me dispares cosas, coño. Que no me tires cosas. ¿Quién ha sido? No. Ahora me dice quién ha sido. Toda la clase castigada.
todos se van a quedar sin pizza después de comer. Me acuerdo de que tengo que quitarme esta cosa y ponerme esta cosa para tener más hechizo y no tener más hechizo. Espera un momento. Hola, reina. Buenos días. ¿Es importante? Vale, sigamos. Ah, no, ¿dónde se iba? ¿Por allá? ¿Por allá? Digo, ¿por allá? Ah, los archivos. Por allá. ¿Hidari o Mitari? No, espera, Hidari creo que es izquierda. A Mitari es una consola de Nintendo. Buenas. ¿Me deja pasar? Gracias. Gracias. Hasta luego. Ah, bueno, Hidari, Atari. Miyazaki. Mitsubishi. ¡Oh! ¿Qué hizo el chisme? ¿Qué hizo el chisme? Me acaba de venir a la cabeza porque me he dado cuenta de lo que estaba diciendo la similar a la conversación de Scary Movie de niño japonés y me he pensado en Scary Movie. Y cuando he pensado en Scary Movie me he acordado de un chisme de Scary Movie que he visto recientemente y me ha hecho mucha gracia. ¿Sabéis que ¿sabéis que la película de Scary Movie 6 está hecha ya? Ya está hecha. Va a salir este año, técnicamente se supone. Y ya se ha han enseñado en proyecciones pequeñas a críticos de cine y cosas de ese estilo. Pues resulta que en una... Y además que literalmente son los mismos directores que han hecho el resto de... son los mismos directores y tal que han hecho el resto de películas. Así que, o sea... Y se supone que el humor es el humor de Scary Movie. La gente lo ha confirmado que el humor es de humor de Scary Movie. Pues ha habido bronca o ha habido drama porque una persona que debió de estar en una de esas revisiones, proyecciones pequeñas de Scary Movie, subió en un foro de Reddit. Que siempre es mala... Ahí estás. Siempre es mal concepto eso de subió en un foro de Reddit. Que se había ofendido muchísimo al ver la película, que cómo se les ocurría hacer ese tipo de humor, que por favor, que no sé qué, que se burlaban de todo, que cómo se les ocurría burlarse de... Oye, por favor, me están lanzando de todo, pero... Que cómo se les ocurría burlarse del público, porque deben de hacer bromas por lo típico de Scary Movie. LGTB, contra LGTB, contra razas, contra... Típico humor de Scary Movie al que todos estamos acostumbrados, vamos, básicamente. Pues vamos, esta persona muy ofendida de que cómo se les ocurría, que no la había visto, que tendrían que cambiar la película entera, que era una mierda, que tal y cual, que no recomendaba a nadie ir a verla y tal. Bueno, pues la gracia, eso entendible, vamos a decir. La gracia luego estuvo en que... Si le meto por detrás, no. What the fuck? Hostia. La gracia luego estuvo más o menos en que se supone que la gente que fue a esas proyecciones había firmado un acuerdo de confidencialidad para no... Venga, vente porque luego me estás... Para no decir nada, básicamente. Y una persona debió una de las personas debió de enterarse... Joder, que me estoy picando como el culo, vamos. Que se enteraron de que lo había escrito, que sabían perfectamente quién era la persona que lo había escrito, aunque lo escribiera en Reddit en forma anónima, porque debía de también haberse quejado al terminar la proyección de una manera bastante similar y se le hizo de ver que había firmado un contrato de confidencialidad antes de entrar a ver la proyección y que por tanto había incumplido el contrato de confidencialidad y la revista para la que trabajaba lo despidió. Así que sí, básicamente por ofenderse lo echaron de trabajo. Bastante bien. Que es... Luego, después de todo esto también, además me he confundido de sitio. Eso también me hizo gracia. Después de todo, porque... Vamos a decir, esta persona trabajaba para una revista LGTB. Perfecto. Se ofendió por ciertos chistes hacia dicho colectivo. Bueno, pues muy bien. Entendible. Vamos a decir de una manera como entendible. Pues bueno, lo que hizo fue luego hacer un doble o nada.
Y a la gente que le estaba diciendo en plan de, bueno, pero es que esto es Scary Movie, este es el típico humor de Scary Movie, tal y cual y no sé qué, pues dijo esta persona, ah, bueno, claro, pero porque se están riendo lo defendéis solo porque se están riendo de la comunidad LGTB. Seguro que se estaban riendo vamos a decir la N palabra, porque al parecer dijo la N palabra. Ya no salía tanta gracia porque a ellos sí que hay que defenderlos. Y le dijo a la gente, a ver, tú eres tonto. Literalmente son unos directores que han hecho una película de 2 horas basada en reírse de dicha comunidad. Siendo ellos parte de dicha comunidad. Vamos, que... Y ya ahí la señora se cayó. Y luego debió de poner otro mensaje que ponía en plan de... Es que yo no estaba enterada de que ellos habían hecho esa película. Dijeron, ah, muy bien, vas a ver una película de unos directores que no sabes quién son, qué han hecho, y encima te ofendes y ni siquiera investigas una mínima. Tamagotchi Mitsubishi Sashimi, efectivamente. Ay, déjame... ¿No me dejan porque está cerca del árbol? Efectivamente, es como cuando tú vas a entrar ir a ver la película de Scary Movie, literalmente tienes que no dejar la ofensión de lado. Vas a ir por aquí. Es que no me sale otra ruta. Sinceramente es que la otra ruta no me la sé. Me sé una que he encontrado. Que me he inventado o que he encontrado. La ruta complicada, pues mira, la que encontré. He estado antes porque quería el báculo este que llevo. Que se hace con la misión de la mujer. Y sabía que tenía que cargarme a la hidra, conseguir el NPC y tal y cual. Pero me la hice seguir hasta la eternidad, niños. Y sabía que la señora estaba por aquí. Pero... no sabía por dónde. Pues empezaba a correr. Empezaba a buscar. No encontraba. Y he encontrado, pues de refilón, esta forma. La otra ruta, aún no sé cómo se hace. Aún no sé dónde está, sinceramente. Yo sé cómo ir por aquí. Ah, bueno. Pues nada, este es mi camino. Ese es el camino que yo he hecho. Tengo como ciertas marcas. Es que el bosque es muy confuso, El bosque es muy liante. Yo me lío mucho en el bosque. Yo me voy viendo como el orto y no sé muy bien por dónde tengo que ir. Así que esto es lo que más o menos me he acordado de cómo se iba. Sí sé que hay otra ruta porque se ve desde este lado, pero... Pero la gracia también es pagar la puerta. Es como, ¿ves? Todo junto. Sí. ¿Ves? Por allá sé que hay una zona, pero yo no sé cómo llegar a ella. Bom, 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 bom. Señora, las manos duelen. Esas manos te las has reventado. Ahora técnicamente debería haber ahí un portal. No me toque los cojones. Gracias. A no ser que me tenga que poner el ojito, pero espera un momento que me cargo a eso antes de ponerme el ojito. ¿Para el otro lado? Ah, pensaba que os referíais aquí. Pensaba que os referíais a esta zona. Ay. Ay, ay, ay. A la nocturna, la he invocado ya.
Me hallo confusa. ¿Tengo que usar el cacharro? ¿Dónde está? ¿Es un anillo? No. ¡Ah! ¡Miedo! ¡Mira agujero! ¡Hay un agujero! Si mis cálculos son acertados, ese agujero no estaba antes ahí. Espera, que está gorda. ¡Uy! ¡Mira! ¡Para adentro! Eso estaba más arriba antes. Y que sí, reina, tócalo. 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 ¡Oh, Dios mío! En mis tiempos los teletransportes no eran así. ¿Qué cojones? Toma, a tocar esto porque si no me va a matar. ¡Qué mal rollo! Chico, qué mal rollo. Jumpscare no. Manoscare o ojoscare. Ay, aquí no habrá arañas. Ay, no. Aquí no habrá bichos. Ay, no, 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 un bicho. ¿Un boss ya? Oh, está muy pronto. Ah, pues sí, sí que boss ya. Ah, coño. ¿Qué cojones es eso? Una... Au. No sé, me habrá reventado el culo. ¿Una hidra? ¿Cómo se llama este bicho? Hidra, gárgola... ¡Ay! Quimera, eso. Quimera. Oh, what? Give me a moment, please. ¿Cuándo es mi turno? Bitch. Hoy los pies... la cola. Algo va a hacer. Eléctrico. ¡Oh! Déjame probar mi nuevo hechizo contigo. ¡Yipi! Ay, ha fallado. Cago en la puta. Quédate quieto un momento. ¡Qué daño! Fuck. Ay. Ay. Need. Wait. A moment. Déjame curarme. Fuck off. Ay, Dios mío. Yuki. Por favor, que alguien aquí te quedado este tío. Al chico. A ver, déjame probar una cosa que tengo yo también una duda. Porque sé que me darán muchas gemas y demás, pero quiero sobre todo ver cuánto daño mágico puedo hacer si además de todo esto me pongo también el anillo de dragón. Otra vez premios a vosotros. No sé si confirmo, confirmo. Not bad, not bad. Es buen daño, es buen daño. Ay, yo estaba tan empanada mirando otra zona. Oh, shit. Ahora son 3. Ahora son 4. ¿Ok? Ah, vale. ¿Qué culo? ¿Cuándo es mi turno? La única putada es que este hechizo falla bastante. Paco. Au. Au.
Es un poquito pesado, niño, ¡Ay, joder, macho! ¡Qué pesado! Además, el niño, tu poder mágico sube un 44%. ¡Oh! Nice, 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 nice. Pero vamos a dejar así por ahora. Imagina que cuando queda uno de vida cambio justo de rápido al anillo de más runas en plan de jaja. Ajá, bitch. La lanza es una maravilla de hechizo, pero fallas bastante fácilmente. Pero creo que voy a intentar utilizarla al inicio. Cuando esté más quieto. Oye, ese último me ha dado. ¿Ahora estás quieto? Vale. No, sí, quieto está, quieto está. ¿Dónde coño estoy? Joder, qué rico, tío. Ya, el problema es que yo no tengo la movilidad. Joder, pega como padre cabreado, Me cago en la leche. Al menos estamos al lado. Tampoco me voy a quejar mucho. Estamos como al lado. En plan de, bueno, mira. No tan mal, no tan mal. A ver, que te mueres, pero vuelve a traer. Vuelve a traer, vuelve a traer, vuelve a traer. Atención hasta aquí me da un peñazo. Bueno, puede que se utilice estas cosas que se llama escudo. Me rente para algo. Digo yo. ¿Por qué se ha ido para arriba? Vale, no, eso no se puede esquivar. Ah, bueno, otra más, por si acaso. No. Renta bastante, la verdad. Mantener el equipo, el escudo ahí. Para ataques de electricidad. Le da ahora por electricidad al niño. Se cree Pikachu. Joder.
What the fuck? Señora, ¿a quién está pegando ahora? Vas a esquivar que bloquear. Oye, pues mira, a mí me va a rentar bastante más bloquear. Fíjate tú. No me mataba tanto. ¿Yo he venido por ahí? ¿O por allá? Voy a utilizar los puntos primero. ¡Mis puntos! ¿Puedo utilizarlos para algo? ¡Ay, esto también me darán cosas especiales con las armas! ¡Ay, claro! Voy a decir, porque esta arma no es para utilizarla. Arma de guardián de santuario. No, creo yo que no. Bueno, es bastante sencillo, en plan de... Si para abajo digo yo que he venido por aquí. Porque yo subí. Pero al menos así reinicio las cositas. No tengo para subir de nivel, putada mía, pero bueno. Y ahora espero que esto ya sea zona normal. Así que me puedo poner el otro anillo. No. Mi serpiente, ¿dónde está mi serpiente? Where is my serpiente? My serpiente. Ay, me comí la pared. Eevee. Ah, es cuando... No, se reinicia siempre. Y yo, muy bien. Uy, mis cosas. Ah, coño, que es que también te pedías en agua. Vale, ahora tiene sentido el porqué de daños de electricidad que me estaba metiendo. Y porque yo me sentía que iba lenta, ¿no? Lo siguiente. Tenemos para rato andando aquí. Un sorbito de café, venga. Vinchidin. Mola mucho el sitio. Por favor, que no sean bichos. 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 Please, no bichos. ¡Hombre, hola! No, eres un NPC. Eres un NPC, vale. Ah, que había una hoguera también aquí, vale, bien. Oh, menos mal. Me muero, me muero y tengo que descansar en la otra. Me pego y me da algo. Pues estamos ahora mismo en Nocturne. ¡Hola! ¡Ay, qué voz tan bonita! Oh, me alegro. Princess Dusk's savior. Thine aura is precisely as she described. Qué majo. I thank thee deeply for rest, but Princess Dusk snatched away by that horrified. ¿La rapta otra vez? Human. Sí, la rescato. I am Elizabeth, something of a godmother to Princess Dusk. I shall assist thee to my utmost, for I am one with the sorceries of Urasil. ¿Me vas a dar hechizos? A picar relámpago, para no sé qué. Ah, pero esos hechizos no me gustan tanto. Este arma ya lo tengo. Vale, pero gracias. La bestia antigua engendró un abismo que amenaza con engullir. But such a hero has nary a murmur of doubt. Without doubt he will be swallowed by the abyss. Indeed, still, I have... O sea, somos un príncipe, entre comillas, que viene a un reino desconocido a salvar a una princesa por orden de un champiñón. Chicos, los remakes del Mario cada vez son más raros. Pero bueno, lo más importante de todo, ¿dónde coño está Yoshi? ¿Dónde coño está mi bello corcel? ¿Y dónde está mi banda sonora? Pam 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 pam. Lo de izquierda te interesa. Lo de izquierda te refieres al champiñón que le he dicho hola. Ay, qué bonito el sonido. Sí, el buen champiñón, o sea, muy maja la champiñona. No me quejo, la verdad, bastante maja. Los hechizos no son tan buenos, pero el catalizador es la caña, ese que tengo yo ahora en la mano. Hasta que no me mejore la inteligencia. Se supone que hasta que no mejore la inteligencia, pasado de 40. What the fuck is that? ¡Vamos para allá! ¡Ay, qué guay! Pedazo castillo, pedazo muralla. Ahí es donde están los titanes. Está ahí escondida la gente de los titanes. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Joder, vaya colaboración. Super Mario y ataque de titanes. Ahora venga, mi corro.
mi culo iba a decir, no sé qué he dicho en realidad. ¿Qué sois? ¿Espantapájaros? Hasta luego. Adiós. Bueno, adiós, adiós. ¡Qué chulo! Otro bosque, con lo que me pierdo yo con los bosques. A ver, esos... Estoy viendo ahí enemigos, ¿vale? O sea, no, claro, claro que yo soy titán. Claro, me acabo de dar cuenta. Voy a hacer... ¿Sois fuertes contra la magia? Más o menos. ¡Oh! ¡Ay, pobrecito, que torpe! Que se me ha caído. ¡A mi niño que te ha caído! ¡Ay, no! ¡Mi niño no! Ya no es mi niño. Ya no te quiero. Ya no tienes herencia mágica. Digo, sí. Shit. Hostión en tu cabeza. Vale. Nice, nice, nice. Nice, nice. Buena forma de empezar. Buena forma de empezar. ¡No! ¡Mis cosas! Espero que sigan allí. Creo que la mejor manera es ir a la espada. Aquí. Denme mis cosas que se me han caído. Qué chulo, qué bonito, qué todo. Hay un objeto para allá, creo. No sé, yo quiero explorarlo todo. Quiero explorarlo todo y quiero verlo todo. ¡Ay, no, 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 no! ¡Mis almas! ¡Mis almas! ¡Mis almas! ¡Mis almas! ¡Mis almas! ¡A la mierda las almas! ¡Mis almas! Bueno, pues nada, ya da igual que me haya cargado la hidra, no que no me haya cargado. ¿Por qué coño repara tanto el suelo? Ahí tendría que poner raíces, por favor. Alguien de seguridad pública que les diga que tienen que poner ahí raíces. Au. Puta. Au. Tendría gracia que como todos estos bichos están hechos de hierba, aquí fuera muy fuerte, fueran todos como muy débiles a la magia de fuego. Un perro y estaba húmedo. Pues mira, a ver si hacemos que el perro mee donde tiene que mear, ¿eh? Creo que me voy a hacer que me persiga como medio bosque. Solo porque me apetece explorar esta zona. ¡Oh! ¡Cuántas citas! ¡Ay, cuántas flores! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, cuánta gente! Buenas tardes, yo no quiero estar aquí. Yo no quiero pelearme. Vengo en son de paz y amor. Y el plus para la ¡ay, venga, venga! Paz de amor y el plus para la televisión. Paz de amor y el plus para la televisión. También objeto. ¡Ay, qué bien! ¡Ay! Voy para adelante, voy para adelante. Vamos a avanzar más de 5 metros de bosque. Artorias. Oh, ¿sabes lo que estaría bastante guapo? Que si llegas a Artorias sin haberte cargado el perro apareciera en la pelea. Y te tuvieras que cargar al perro y a Artorias. ¿No me daría un huevo ese concepto? Y claro, para hacerte la pelea más sencilla, tú luego descubrirás que tienes que enfrentarte contra Sif y cargarte a Sif para que así la pelea contra Artorias te sea más fácil. Es como, no sé si hay algún boss de Dark Souls que tenga esa dinámica. En plan de, yo qué sé, dos bosses que estén conectados y si no te los cargas individualmente en sus respectivas zonas. What the fuck. Vale, este vídeo yo no quiero saber nada de él. Si no te los cargas como individualmente sus respectivas zonas. Oye, pero por favor, ¿me puedes dejar moverme? ¿Cómo es que tiene esos putos movimientos tan largos? Déjame pasar, déjame irme. Aparece en la zona del otro boss. Porque me viene a la mente, en este caso, las máscaras. El boss con las máscaras de la Expedición 33. ¡Ay! Emilio, gracias por reído. Y me ha salido automáticamente el otro.
Un segundo que me persiguen cosas. Me persigue gente, me persigue mucha gente. Uy, un agujero. Me persigue esta mucha gente. Pero gracias, muchas gracias. Me presento. Me llamo Sina. Estoy jugando a Dark Souls. No creo que no hay mucho más que presentar. ¡Ay, el agujero! Y si vamos al agujero. Oh, shit. Señor. No. Never mind. Estamos ahora en el DDC. Explorando los inicios de este DDC. A ver qué narices pasa. ¿Qué tal? ¿Qué estabas haciendo? ¿En el Minecraft? Oh, el buen Minecraft. Minecraft en general. ¿Algún reto de Minecraft? ¿Algún desafío? ¿Algún mundo específico? Yo es que antes... Me cae como un campeón. Di que sí. Di que sí. Ese metal y esa madera no se va a recolectar solo. Alguien tiene que ser el granjero que lo haga de fondo. Que lo de construir es muy bonito, pero nadie le da gracias al que tiene, al que consigue el material. Nadie le da gracias al granjero que consigue ese material. Esa Netherrack no se pica sola, efectivamente. Todo el mundo dice dónde está el metal, pero nadie le pregunta al metal cómo está. No, espera, eso no tiene sentido. Bueno, pero más o menos entendemos la idea. Gracias por el follow. Uy, madre mía, el nombre. Eres grito de gala. ¡Rache! Oye, sorry, estoy utilizando todas las neuronas para el juego. No quedan muchas para hacer cosas. Creo que unas cuantas para el juego, unas cuantas para hablar y unas cuantas para respirar. El resto ya... De resto no hay mucho más. Vamos a cotillar cosas por aquí, cotillar cosas por allá. Y luego ya miro a dónde coño hay que ir. Aquí hay un agujero por el que podemos caer, pero... Los agujeros no tienen buena pinta. Creo que la idea es ir por allá, ¿no? En plan, ir por allá, ir por allá. Y luego ya veremos. Yo me estoy ahora averiguando. Pues espero que lo pasarais muy bien en el Minecraft. No sé por qué, pero decir Minecraft es muy divertido. Minecraft... ¿Cómo dirían en japonés? Minecraft. Claro, es que lo tienen que decir así. Porque no pueden terminar en la T. ¿What the fuck? ¿Qué cojones? ¿Me dejas pasar? Gracias. Sé que todo hay que pedirlo, por favor. Todo se pide, por favor, y con educación. Y la gente normalmente agradece. Se me ha cerrado muy fuertemente el culo. Lo conocía más adelante. No, sí, me lo creo. Yo creo que me iba a decir 4 cositas luego. Ahora estoy feliz no conociéndolo. No me siento la posibilidad de cargarme a un... No, no te vayas. No te vayas. No, tienes mucha vida por delante. No. ¿Por qué se mató? Ah, no, que está ahí. ¡Ay, ya! Mierda. Ah, no. Vale, no. Bien, he cogido el objeto. Yes. Yes. Ah, esto es enemigo. Pero yo no... sí. Estoy viendo que algo se está golpeando. Ni siquiera había tocado el puente aún. Venga, rueda para acá, puta. A ver si te caes al suelo. Ni siquiera había entrado aún al puente. Y ya dijo, me miró feo. ¿Ahora envenenan o qué? Oye, ese no tiene buena pinta. Ese es muy gordo. No me gusta, ese es demasiado... What the fuck? Había un agujero, no lo he visto. ¿De dónde salió ese agujero? No lo he visto. Nada, hay que mirar al suelo. Hay que mirar al suelo. Esto es como jugar de DVD. Yo no lo he visto. Esto es como jugar de DVD. Ahora hay que mirar al suelo. Antes... por trampas de... No por trampas, sino por esto. Y yo agujero en mi vida. Maldito seas tú y tu agujero y tu mina y tu todo. Ojalá te salga el aguacate pocho y no puedas comértelo. Está el aguacate ahora como para que salgan pochos. Ya no me acuerdo ni por dónde he ido. Yo creo que he ido por allá. Vamos a ir por allá.
Creo que hemos ido ahí, el campo de flores. Y luego pasando el campo de flores. Déjenme, no quiero saber nada de vosotros. No me interesa. No quiero convertirme a su religión. ¿Ahora va a volver a aparecer? No, no va a volver a aparecer. Ha sido simplemente un momento específico de ¡hola! De ¡olis! Me están persiguiendo, tralara. Se da donde más duele. Se da donde más duele. What the fuck? Está sonando como muy fuerte ahora el suelo. Uy, mierda. ¡Ay, que llevas unas tijeras de podar! ¡Qué gracioso! Pódame esta. ¡Ay, que viene el amigo! A ver, mira el suelo, mira el suelo, mira el suelo, mira el suelo. ¡Ah, coño! ¡Me he caído ahí! ¿En serio? Tiene cojones la cosa. ¿Está tronando en el juego o en la vida real? Creo que está tronando. Bueno, pues hasta luego. ¿Yo por dónde he venido? Yo he venido por ahí, ¿no? He venido por ahí, he girado aquí, he venido por acá. ¿Ese salto lo puedo hacer? Vamos a averiguarlo. ¡Ella! Sí, se puede. Es que he visto un objeto. ¡Epa! No te había visto, cabrón. Es que he visto... Dame esto. Es que he visto un objeto allá cuando estaba subiendo. Ay, ahora he visto otro. Es que estáis como escondido. Y yo quiero... Está tronando en el juego. What the... Gracias. Hay un momento que me ha hecho mucha gracia. Cuando caminas detrás de alguien que va muy lento. ¡Quiere mover! ¡Te quiere mover! ¡Te quiere mover, coño! Pero bueno, es que no me acuerdo muy bien qué tenía que hacer. A ver si... ¿Le pego a uno? ¿Le pego a todos? No, le he pegado a dos solo. No, ese viene. Bueno, no sabe que estoy aquí arriba. No sabe dónde estoy. Oye, es que lo odio muy fuertemente. No sé si supongo que se habrá pasado también, pero ser una persona que camina rápido o que tengas un poco de prisa y que te toque delante una persona mayor, una persona lenta, agujero. ¿Pero por qué hay agujeros tan aleatorios? Mira, agujero. Es como, ¿qué cojones? Que toque una persona así de lenta y tú digas, a ver, por favor, por favor, por favor. ¡Hello! ¡Hello, Dita Rookie! ¿Qué tal? Déjame que salto. ¡Parkour! Y digas, por favor, señora, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, déjeme pasar. Gracias, por favor, Dita Rookie. ¿Qué tal? A ver, a ver. No, este agujero no es caíble. Hay otros que son caíbles, pero ese en específico no es caíble. Venga, 5 de piedra. Yo ya he tenido que lidiar con al agujero. Con tener que incluso meterme en la carretera. Porque es como, mira, no. Es que no tengo prisa, no tengo que ir a ninguna parte. Pero simplemente el principio de decir, yo iba a mi ritmo tan feliz, súper rápido, súper bien. Y no me vas a joder el paso. Porque a mí me gusta caminar rápido. No me juzgo. Y que me... Es que son más rápidos que yo, coño. Me gusta caminar rápido. Que me toque delante de una persona que camina despacio. No. A ver que yo no me sepa. Ay, me encanta cómo truena. Ay, es como súper satisfactorio. Son como... me recuerda a los vídeos de... ASMR de estás en una noche de lluvia. Creo que contra estos bichos que son así rápidos, vamos a sacar el cuerno. Vamos a sacarles el cuerno. Para poder hacer así. Ya está. Ya está. Y rápido. Que no me apetece un corte de pelo, gracias. Que me gustan mucho mis coletas. Te voy a decir, yo he visto un objeto. Medio de acera. No, la putada es que si van por medio de acera yo no tengo pena de empujaros para un lado. O simplemente decir, perdón, disculpe,
Pero en las aceras que son chicas, que tú dices, madre mía, ¿quién ha diseñado esto? Que no cabe ni una persona. Y se te pone alguien y te toca uno de esos. ¿Qué le ha dado? ¡Ay! ¡Están cortando esos árboles! ¡Ay, qué gracioso! ¡Me muero! Voy a matarlos. ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, me enamora! ¡Ay, me adoro! ¡Ay! ¡Quieto! ¡Ay, que me va a cortar las puntas! ¡Ay, qué gracioso! Dame. Perdón, adoro muy fuertemente. ¡Hola! ¡Hola! ¿Eso es ano redondo? ¿O eso es azo...? ¿Eso es...? ¡Wow! Eso es explorable. Eso es explorable. Digo yo. Creo yo. Eso ya no te van a cortar las puntas. Esto ya no me caen bien. Esto no me quieren cortar las puntas. Esto me quieren matar. No, 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 no. ¡Ay! Pero no te caigas, nene. Le quitas todo de caché al juego. A ver, que eso tiene mucho más rango de lo que uno se espera. ¡Au! ¡Mi corto! No sé por qué tengo que ponerme. No quiero pelea, no quiero pelea. No me hace falta pelea. El municipio de Olacide. ¡Ay! Perdón. Buen municipio, buen municipio. ¡Uy! Magia. Ah, claro que estamos en un sitio mágico. En un universo mágico lleno de luz y de color. Shit. Gracias. La hoguera, la hoguera. ¡Ay! El agujero que he visto antes era este, ¿a que sí? Atajito. ¿Atajito de qué? A ver. Duda existencial. Vaya caminos, madre mía. Yo no sé por dónde tengo que ir. O sea, eso no tengo que ir. Hay una persona apoyada en un tronco, así que voy a acercarme. Tienes pinta de ser majo. Voy a decir entre caminos. A ver, no tienes pinta de ser majo. Hola. Let me guess. Es una máscara. Ah, vale, es una máscara. Shadowy limb and dragged off to the pines. Sí. ¿Cómo lo sabías? Sí. Yes, of course. Exactly what happened to me. Pero no eres el de Bloodborne. Strangers in this strange land. Me gusta tu voz. Oh, qué majo. Das algo útil. Porque estoy oyendo un perro. Bloquea la recuperación de estos en una área limitada. No. ¿Es algo útil? Esto parece... Lo que es bien caro. Ya, la humanidad. Lo he visto, lo he visto. Si lo matas te da su armadura. Ya, pero... ¿Este NPC es útil para algo? ¿En el futuro? Voy a comprarte esos huesos de regreso que me apetece. Me viene bien. ¿Este NPC es útil para algo? Did you happen across Night Art, the legendary Abyss Walker from... Well, if you haven't, it's just as well. So long. Ay, pero es muy majo. Mira qué guapo. Con la ropa. Espera, si lo mato me da su... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde la tengo? Aquí. A ver, esto simplemente es porque... Abrir el atajo. ¿Qué atajo? 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 ¿Ese atajo? Eso. ¿Es un atajo?
¡Ay, el agujero! ¡Ah! 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 Ya puedo utilizar esto en para un futuro. ¡Ah! Vale. Para esto era el agujero. Y ahora yo ya desde arriba puedo utilizar esto si yo quiero. Vale. Ahora lo importante. Me gusta mucho su ropa, caballero. Y... me gustaría mucho más si estuviera en mí. Así que... Oh, shit. Vale, hace pupa. Vale, ya me dio... Ya entiendo por qué me habéis dicho eso. Es que hace pupa el señor. ¡Oh, tía, se hace pupa! ¡Oh, tía, se hace pupa! Yo pensaba, bueno, será simplemente... Hará una poqui... No, hace pupa, hace bastante pupa. No pasa nada, nos lo cargamos. Lo hemos hecho mal, Hay que lanzarle primero... Hay que lanzar bolas, hay que lanzar muchas bolas. Limpiadón, no quiero saber nada de vosotros. Quiero cargarme ese señor. Le lanzo unas cuantas bolas y debería estar finiquitado. Finiquitadísimo. Titara, pa, para, pa, pim, pam, pam. Ay, coño, pero ahora tengo que esperar a que venga. ¡Ah! El ascensor. Mi ascensor. Sí. Subí para arriba. No, sube para arriba, ¡Ay, padre! ¡Yit! A ver si cae conmigo. ¿Ahora estará en modo agresivo el bicho este? Bueno, pues acaso. Sí, está agresivo. Dame tu ropa. ¡Oh, qué guapo! Stats. Oh, podría haber sido mejor. Ay, el abrigo mola un huevo. Ay, pero no es suficiente. Ay, pero mola un huevo. Ay, pero no. Ay, pero mola un huevo el puto abrigo. Jopetas. Ay, no, la cara no me gusta. La cara me da muy mal rollo. Ay, pero el abrigo me da un huevo. A ver si me puedo al menos poner... los guantes, no. A ver si la parte de abajo... pantalones de Chester. 19, 21, 15, 20... ¿Algo adicional? A ver. Como tal no pone nada. Así que no voy a entender que no de todo. Pero visualmente mola un huevo. No diría yo que no a ponérmelo simplemente para ver cómo luzco. A ver. ¿Dónde lo he dejado? Tengo también unas cuantas armaduras bastante guapicas. A ver, ¿cómo queda? Parece así vampiro. Qué guapo. Ya, los pantalones anchos quedan, yo creo que queda incluso mejor. Nah, pero le he cogido cariño a esto de parecer gordo sin cuello. Vale, exploramos la zona. Que eso no sé si es boss, pero probablemente sea boss. Aunque puede que no lo sea, pero bueno, mira, nosotros exploramos. Es cuando tanto espera, pero para que no sea nada. Por este lado creo que no hay nada para explorar, pero sí que he visto que había otra ruta. Ruta. Me encantan esos truenos de fondo. Son como muy lofi. Que era por acá.
Hombre, tiene sentido, señor. Iba con una ballesta. Tiene sentido que te diera más munición de ballesta. ¡Uy! ¡Perrito! ¿Qué haces aquí, perrito? ¿Qué haces aquí? Uy. Pero bueno. No. Me relaja. Pero bueno. Con el perro los cojones. Muérete ya. Oye, la magia. Es de Bloodborne de cabeza. No me puedes decir que, que eso no era una referencia a Bloodborne. Ya sea porque porque el juego iba a salir o porque el juego acaba de salir. Pero eso es referencia a Bloodborne de cabeza. Mira, yo creo que mejor ir así. A ver, que viene por ese lado. Que viene. Épale. Necesita esperanza. Hay algo. Al lado de esa puerta hay algo. Me encanta. Aquí hay muchas muertes. ¿Qué me va a salir aquí? Oh shit. No. Hola. Hola, señor dragón. ¿Qué tal? Nos vamos a decir hola por lo que veo, ¿no? Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Cuántos objetos, chicos. Creo que voy a ir justamente ahí abajo para coger todos esos objetos. Sí, porque además también te dice, no, yo tampoco soy de aquí. Y viene con ese outfit más fachero que yo que sé. Voy a, por si acaso, sacar esto. Vamos a coger todos esos objetos tan buenos, tan majos, esos objetos. Uy, qué objetos más majos. En una zona muy amplia. Uy, qué buenos objetos. Uy, ¿qué es eso que viene desde el fondo? Oh, shit. Pensaba que era pelea, pero no. Al parecer la pelea es simplemente reventarme la cabeza. Vale, bien. Me encanta que no me digáis ningún spoiler. Así me las como. Así me las como bien comía. Pues nada, habiendo visto que por un camino hay quemadita y por otro camino había señor Emo que ya no está, pues ya supongo que vamos a ir por la puerta. No, ya veo que no... Ese dragón no me quiere decir nada. Uy, qué bonito el espantapájaro detrás mío. Oye, que por poder se lo puede matar. ¿El cómo? Ni idea, nada. Vamos a dejarlo ahí. No hace falta saberlo. No es interés, no... He cogido 2 de 3, me vale. Me parece correcto, me parece bien. Dos de 3 en objetos no está bien, no está mal. Además no he perdido tantas almas. Me parece bien, es como un buen reseteo. Ahora a la puerta. Porque creo que he mirado alrededor y ya no había nada más. Bueno, no he mirado para allá. Pero si para allá hay algo, pero creo que no hay... A no ser que haya aquí una habitación secreta. No, ¿ves? Por entonces ya no hay nada más. Los arcos de los arqueros de Anolon de muchas fechas, sí. Además, seguramente, porque hay mucho sneaky con arcos. Oh. ¡Ay, qué susto! Vale, iba a decir, no quería que fuera eso, gracias. ¡Ay! Me he asustado con el bicho ese. A mí me gusta mucho el lore de este señor. Mi marido.
vas a pegar con el cadáver en la espada. Ah, vale, no. Iba a decir, ah, vale, no, no, no. Es rápido, ¿vale? Tiene toda la pinta de que esto va a ser... Esto es un bicho rápido. Mierda, no me ha dado tiempo. Oh, damn. Voy a curarme. Déjame curarme. Yo te he esquivado esa. Oh, cómo mueven sus movimientos. Oh, what the... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué está haciendo? No, ¿se está curando? What the... Oh, vale, ha evolucionado, ha evolucionado, ha evolucionado, ha evolucionado. Fuck. Uy, no, 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 estoy viva, estoy viva, estoy viva. Fuck. Qué guapo. En Aire el guerrero tiene la skin de este, una vez te pasas el juego. ¡Ah! ¡Tiene sentido! ¡Ah, sí, es cierto! Oye, ¿cómo muere el bicho? Espera, quiero avivar esta para tener unas cuantas más cositas. Hay que dejar un momento que la avivo. Para avivar necesito otra, ¿verdad? Sí. Voy a avivar un par de veces para tener bastantes cacharrillos. Se me ocurre también. Imagínate que si consigues cargarte, que si te cargas a Sif y vienes aquí cargado, habiéndote cargado a Sif, aparece Sif para ayudarte. Yo qué sé, en plan, algo así. Me daría mucho que tuviera un poco ese concepto de lore, en plan de... Vale, hacha. Yo creo que así sería suficiente. Con 15. 15 me parece suficiente. Que tuviera ese concepto de lore de que sí te viene a ayudar para salvar a su maestro o algo por ese estilo. Ay, y también me va a poner mi anillito. Mi anillito de magia. Ya se verá. No me digas eso, porque ahora yo voy a esperar algo que no va a pasar. Porque sé que no va a pasar. Porque he cotillado guías y no sé qué. Y molaría mucho que pasara, pero ojalá pasara, pero no va a pasar. Ojalá pasara. Hueco no to... ¿Cómo que hueco no como tal? Sí. Ah, que si voy como humano va a hacer algo diferente. Oh. Porque si voy como hueco me pilla como enemigo, pero si voy como humano no. Me voy a tomar una normalidad antes de entrar. Ah, no, ya estaba humana. Fuck. Bueno, pues he gastado una. Bueno, tenía bastantes. Eso fue una tuya. Ah, vale. También tendría sentido, Todo tiene sentido. Pero luego respirar. Qué guapo. Señor, que no me fume, que tiene la garganta pocha. Que yo oigo desde aquí. Oh, what the... Vale, atentad al bicho, no a tus cosas. ¡No! No quería hacer eso, no quería hacer eso, no quería hacer eso. No quería hacer eso, no quería hacer esto. Deja de dar a todos los botones y pégate ya contra el bicho.
Oh, what? Ha fallado. ¡Fuata! ¡Oh! ¿Otra vez no? ¡No! ¡Tío, qué mal! Me voy a dejar a mitad. ¡Ay, eso está aquí como miti! ¡Dios! Cosa por tu cuenta. No sé, es que tiene sentido. Y ya es como me estoy esperando dinámicas diferentes en los botes porque veo que en este juego hay como muchas dinámicas diferentes. Así que yo ya me espero que el juego como tal me haga cosas raras. Y no te dice como tal el juego. Evites que se potencie para tener más chance. ¿Se puede evitar? ¡Ah, coño! Ah... Vale, sí, díganmelo. Si le pego mientras está metiéndole bastante daño, creo que sí. ¡Ah! ¡Me cambio de arma! ¡Me cambio de arma! Y me acerco con la espada. ¡Ah, coño! Vale. No, puta. Esa depende de cómo me vayas a meter más también. Ya, estoy pensando en plan de... Puede que si no me guarde las lanzas, que son el hechizo más fuerte que tengo para cuando se está haciendo eso, porque además está quedado. Es que si no me metes a lo suficiente y estás cerca, te está en la cara. Sí, estoy pensando en guardarme las lanzas de alma, que son mi hechizo más fuerte para cuando esté haciendo eso, porque además se acertarán siempre, sí. Manda de vuelta para arriba. Ya, he pensado tarde. Bueno, me da mucha pereza ahora mismo volver para allá. Ya luego sí, eso lo hacemos. Voy a tomarme una ya. O sea, moscas. Vale, las lanzas me las guardo para cuando se potencie. ¡Epa! Paca. No, 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 no. Paco, no me ha dado tiempo. O sí, no sé decir. No. Está potenciado. Fuck, me quedo sin zona. No. No. Bueno, pues nada. Ya hay que luchar contra esto. Fuck. Ay, qué putada. Qué putada, qué putada. Es la segunda vez ya da tiempo a aceptarse. No podía ver porque es mi marido. No podía ver, tiene sentido, tiene sentido. No recordaba que no sabía que se potenciaría una segunda vez. Vale. Es que la putada es que para la segunda vez ya no tendría lanzas de alma para achetarlo. A no ser que pueda utilizar una boya y luego dos lanzas de alma. Déjame pasar, cabrones. Plan, lanzo boya, luego lanzas de alma y debería poder bajarlo varias ocasiones
Sí, pero por cómo va la pelea, yo creo que en 2 le dará. ¡Whoop! ¡No! I live, bitch. I live, bitch. I fucking live, bitch. I fucking live. Me da igual gastarme 2 frascos. Tengo suficientes. Tengo armadura de... Tengo armadura de protagonista, básicamente. Vale, vaya estas bolas. Mierda, muy pronto. No, no quiere que me cure. He sentido, a ver, que me cura. Au. Contra suelo. ¡Ah, vale! ¡Ah, bueno! Que eso lo hacemos varias veces. Guay, guay. Buen ataque, buen ataque. No, 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 no. Mal. Mal, Artorias. Vale, creo que hemos podido hacerlo. Ay, fuck. ¡Ay, hace varias veces! Fuck. No, va a volver. ¡Ah, no! La he cagado. La he cagado. Pensaba que iba a hacer. Bueno, era necesario. Si no, esa no la contaba. Fuck. Deja de... Te va a potenciar. No hago mucho daño con esta, es que no hago tanto daño. Ay, fuck. Ay, fuck. Casi, casi, casi. Lo puedo hacer hasta 3 veces seguidas. Joder. Vale, muy mal mío por gastar esa danza de alma mal gastada. Muy mal mío. Tengo que pensarlo de nuevo. Pero está guay, está guay, está cerca. Para, pam. ¿Cómo mola esta... Ya entiendo por qué os gusta. Esta pelea me da un huevo. Esta pelea es muy guapísima. Me encanta cuando simplemente la pelea es el boss. Tiene un diseño de la hostia. Los movimientos son súper chulos. Pero esquivables. En plan, si eres... En plan, si... Get good y los puedes esquivar. Me cago en los putos espantapájaros. Pero no tiene ninguna dinámica... frustrante, ni ninguna cosa rara. Es directamente el boss. El boss está guapísimo. Es directamente el propio jefe está bien hecho, está bien construido. Se siente difícil, pero justo. Abajo. Tomar una antes de empezar, porque quiero empezar con la vida entera. Y lo rellamamos. O sea, moscas, por sea moscas. Exacto, aprieta pero no ahoga. Estos son los bosses que a mí me molan mucho.
Pocí, pocí. Entiendo, entiendo. Empezamos con masas de almas. Lanza es solo para cuando él suba de nivel. Y solo tienes que utilizar una. Lánzate una. Vale. Cuidado que esto lo puede repetir. Fuck. Mierda. Bueno, pues hemos terminado igual. ¡Ay, no puedo entrar rápido! ¿Eso es nuevo? ¿Me lanzas mierda o qué? ¡Ole! ¡Oh, qué guapo! ¿Cómo he molado? 10 de 10. Una de las mejores peleas, literal, ¿eh? ¿Por dónde he entrado? ¿Para allá no? Para allá. Contra Toya es nerfeado porque era zurdo, si no me equivoco. Y lucha con la diestra porque tiene otro brazo roto. ¡Ay, pobrecito! Respeto a Artorias. Un respeto muy grande a Artorias. What the fuck? ¿Qué es esto? Ah, vale, iba a decir yo. Por favor, otra no. Dejarme descansar un momento de voces. Necesito 5 minutos. Esto es online. Sí, técnicamente está machacado cuando te lo encuentras. A ver si tiene bastante sentido. Se supone... A ver, sí, a ver si yo... No me lo digáis, a ver si yo me acuerdo bien. Se supone que lo de Artorias es que este era un caballero la hostia, la repanocha, impresionante. Pero... Oh, no puedo, 44, vale. Pero lo... Pero intenta meterse en el abismo para ganar... Para salvar a alguien. No, para derrotar a alguien. Y el abismo le termina consumiendo al pobre. What the... Y el perro se queda guardando... Y se queda aquí encerrado. A voluntad propia. ¿Qué es esto? Senador de batallas de What? Ah, vale. Ah, vale. Entiendo. Ah, qué guay. Qué chulo. Online duelos y tal. No, esto no. No me interesa. Uy, escaleras. Escaleras. Arriba. Pues mira, de Artorias os quería... Estoy oyendo... ¿Un herrero? Está cerrado, muy bien. ¡Déjeme pasar! ¿Qué? Ah, es un herrero. Sí que te interesa como tal, pero está cerrada. Está cerrada la puerta. Y aquí hay un agujero. Así que creo que por aquí no es. Vale. Tenemos que tener en mente que hay un herrero. O tiene pinta de que hay un herrero.
O en algún momento tendré que conseguir. Siguiente esa, pero sin la llave. Ya. No nos acordaremos, nos acordaremos. Seguramente la llave esté disponible en un futuro. ¿Te imaginas que está aquí? En plan, la llave perdida a 5 metros del señor. Pues Artorias me interesaba mucho porque el arma que tiene él... el espadón de Artorias que te dan, lo quería bastante. Me gusta. Es como yo tengo las dos, mis dos caras. O jugar con un mago a distancia o con un espadona con que impresionantemente gordo y jugar cerca. No quiero otra cosa. O una o la otra. Ay, qué más rollo me da la cabeza de ese bicho. Es con el alma de Sif, sí. Pero no, me callo. El espadón de Artorias no. La espada que te da... El espadón que consigues con el alma de Artorias. Te he dicho, me he expresado mal. Esto me recuerda a una zona de Elden Ring. A ver, tiene sentido. Porque... ¡Ahí están como una cabra! ¡Ay, los brazos! ¡Ay, señor! ¡Los brazos no hacen eso! ¡Ay, qué mal rollo! ¡Ay, los brazos! ¡No! ¡Ay! Me ha pegado. Robar cuerpo, sí. Dame tu cuerpo, gracias. No le cojo el objeto, pero le robo lo que tenga encima. Porque requiere de varios atributos como fin. Ah, no es para jugarla. Es para tenerla. me gustan los espadones. Es para añadir a mi colección. Como una no puede quererlo todo, así que tengo que conformarme con tener este espadón porque es el único que puedo utilizar queriendo jugar un mago. Bueno, no, podría haber tenido otro, pero maté al... Pero no conseguí la cola del bicho. Así que no puedo tener ese. Uy, esto no está activo, vale. Eso será en un futuro cercano, supongo. Es un atajo. Pero sí, de ser posible, me gusta tener espadones. Por ahí no hay nada. Yo no me fío, puede salir cualquier cosa. ¿Dónde está el ese gordo. Voy a chequear cuán fuerte eres. Lanzándote mi hechizo más fuerte. Y tú también, a ver. Pues este no se ha dicho más fuerte, pero bueno. No me gustan esos bichos. Prefiero jugar a distancia con ellos. Porque hay gente gritando. Me está gritando alguien en la oreja. He visto un señor ahí. ¡Que te he visto! ¡Qué Navidad ni qué hostia! ¡Ay, me queda un nivel más para... ¡Qué Navidad ni qué hostias en vinagre! Me están pegando unos gritos en la oreja impresionantes, por favor. No me refiero a los bichos, me refiero a una señora gritándome. Uy, cuánta zona. Me voy a perder. Me voy a perder mucho. A ver, reina. ¿Qué te he visto? Ah, toma por culo. Te cayó. Un poquito no, un muchito, yo diría. Yo diría una pizca bastante, pero yo me refiero a que estoy oyendo a una niña gritando. Voy a coger ese objeto de arriba. Ok, vamos por aquí, vamos por allá. Y ¿dónde estaba? Y ya no me acuerdo de dónde está el objeto. Yo lo he visto por aquí. ¿Dónde está? Where is it? Yo lo he visto por aquí. ¿Dónde está el objeto? Ahí está, vale. Supongo que es saltito. ¡Oh! Bueno, vale. Me vale.
¿Cuánta piña hay aquí que estoy oyendo mogollón de gemiditos? Vale, perfecto. Bueno, apurada, pero ha funcionado. Señora, por favor. Se me está... Alguien se ha corrido por ahí. No me digas que no. O sea, ¿esto? Eso ya no se ha oído a grito. Eso ha sido una corrida de toda ley. Au. Ahí. Ah, ya. Vale. ¿Aquí entra alguien más? Yo oigo pasos. Yo oigo gente gritando, pero no me sale nadie. Oh, chica. ¡Oh! ¡Un mímico! Dime que es un mímico. Por favor, quiero un puto mímico. Quiero un mímico. Quiero un mímico. Quiero que me toque un mímico. No. Ay, ¿por qué no he sido más rápido? Es un mejor mago que yo. Por aquí hay otra zona. Ah, cuya leche, qué confuso es esto. ¡Qué confuso! Confuso es que... ¿Están abiertos? Me han robado. ¿Me han robado? ¡Oh! ¡Uy! Una cabeza. A ver. Dame. Cinco de madera. 10 de madera. Esfera oscura. Nice. Ante la duda, pegamos. A una mala, conseguiremos madera. A ver qué cabeza me han dado. ¡Estoy divina! ¡Maravillosa! Me da asco solo de verla. Ya diadema, coño. Donde hay un bicho. Tiene toda la pinta de que va a salir un bicho. Intenta objeto, ¿qué objeto? Objeto, ¿qué objeto? Objeto, ¿qué objeto? No hay objeto. ¿Has visto? Me he puesto mecha. Me he puesto una mechita roja. Una mechita chiquitilla rojilla. No sé dónde estoy, ¡Ah, la verga! Bueno, así luego no hay que barrer. No sé dónde estoy. Voy a volver antes. ¿Por he venido por aquí? ¿O no he venido por aquí? ¿Yo he venido por aquí? Yo no he venido por aquí. Vamos para donde. Vamos donde antes. Que sigo oyendo a la gente gritando. Vamos por aquí. Mismamente. A ver, había más zona para avanzar por ese lado, así que vamos a probar eso. Y ya. Hacemos así. Y... Como que se haga la luz. ¡Ah! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Ah, coño! ¡Susto me he dado! No, ¿qué se está llevando en las manos? ¡Qué susto, coño! He oído el brum y pensaba que era algún boss o algo por el estilo. ¡Qué susto me da! ¿Mímico? ¿Mímico? No, no mímico. Gigante de plata. Gigante de plata, rechaza la oscuridad. No me deja usarlo. Pero bueno, lo usaremos más tarde.
Sí, es que hay un... Es que quiero la cabeza de Mímico. Que no me ha salido aún. La quiero. Quiero que me salga. Además me quiero vengar un poco de los mímicos en general. Por los crímenes que me han hecho. Entonces lo mejor es que vaya con esto. Para que me... Para ver si me salen más cosas de estas. En plan... Vale, pues si por aquí no... Ya me he liado. Ya no sé por dónde estoy. Ya estoy 100% segura que me falta alguno del juego base, pero... No, sí, sorprendentemente esos me los he cargado, Isma. Me fui por mi cuenta a buscarlos. Y a matarlos. Pero ya no sé dónde están. Ya no sé dónde más. Hay dos más en Andorrondo como... ¡Ay, la leche! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza, rey! Tener que buscarlos. Joder, no, ahora bromas aparte. ¿Dónde coño? ¿Dónde coño estoy? ¿Por dónde coño tengo que ir? ¿Los de bajo sótano también? Sí, sí, también lo prometo, lo prometo. Promesa de meñique. Bueno, puede que por aquí no haya ido. No sé decir ya. Exacto, tengo simplemente que echar un ojo a una guía y poco a poco... A ese me he matado. Sea cual os referís. Ese lo he matado. Ese lo maté. Vamos por aquí ahora. Bueno, yo por ahora con esto. Uy, qué majo este cofre aquí en medio con una mancha de sangre. Qué majo este cofre aquí en medio con una mancha de sangre, fíjate tú. No me diga a mí que me van a dar lo que yo llevo buscando todo este tiempo. ¡Mi niño! ¿Qué hace aquí? Dame. Cago en la puta de oros. Sí, donde hay como dos grandes. Que abrí uno y me comió un mímico y ya dije, el otro no lo abro, el otro no lo abro, el otro no lo abro. Pues ese me lo hice después. Me lo hice después. A ver... ¡Tú! Uy. Se ha desactivado. Muy bien. ¡Oh! ¡No lo jodas! ¡No me jodas! ¡Va y se muere conmigo! ¡No te jodes! Ay, no, espera, que es cierto que está aquí. Que no pasa nada, que no pasa nada, que no pasa nada. Voy a pasar un poco de todos vosotros. Porque quiero llegar a la zona en la que me he quedado. What the fuck? ¡Jajaja! ¡Qué gracioso! ¡Ode! Esquivadísima, ¿eh? Me había visto venir. No. Venga, véngase. Eso pensaba yo. Creo que por ahí no hay nada. Vale. Esto. Y esto. Ahora sí, vale, perfecto. ¡Uy, qué susto! ¡No! ¡Pero que giro para la derecha! ¡Que giro para la derecha! ¡Que giro para la derecha! O sea, what the fuck. Giro para la derecha. Estoy girando para la derecha. ¿En qué momento el personaje dice, no, giramos para la izquierda? Y yo estoy diciendo, no, giro para la derecha. Y yo estoy girando hacia la derecha. Y... Bueno, nada. A correr otra vez. Pensaba que me caía. Oh.
¿Cómo que por ahí no? ¿Te estás refiriendo? Hoy va. Esta vez no la he esquivado. ¿Te estás refiriendo al agujero o a no te caigas por ahí, coño? Se ha caído. Se ha caído. Se ha caído. Se ha caído. Puta cerda, zorra. Te hago en tu muerto en vinagre. ¿Ya? ¿Me deja en paz? No, me he caído un poquito más adelante. Un poquito más adelante de la otra vez. A ver. Mis cosas, gracias. Lo voy a llevar para arriba, no me fío ya. Tú te vienes conmigo aquí, que yo aquí no me puedo caer tanto. No vengas conmigo. Ajá, toma por culo. Ante la duda, espada. Sí, ríete, que en algún momento yo llego para allá. ¡No! No se dice nada. No se dice nada. No se dice nada, no se dice nada, no se dice nada. No he visto nada, no he visto nada, no he visto nada. Me voy a recuperar, ya sabes que me voy a recuperar. No habéis visto nada, no he visto nada, no he visto nada, no ha pasado nada. No habéis visto nada. A ver, por favor, póngame unos raíces. Por favor, necesito una escalera de seguridad, gracias. Es que cómo me pone a mí esta zona sin escalera, niño. Déjame pasar, gracias. Hay barandilla. No, pues es que aquí no hay barandilla, leche. Yo necesito barandilla, pero es que no me han puesto. Ahí me vendrían de puta madre, la verdad. Que muera. Véngase para acá. Sí, tú ríete. Ven para acá. A ver. Hacer así. Y vamos a correr para adelante. No, que no cogí la runa, que no cogí la runa. Un momento, señora, que no cogí la runa. Deme un segundo, que no cogí la... Ay, venga, la verga. Que tenga tanto rango. O sea, what the fuck. A ver, que me veo oyéndome. Pero joder. Uy, sí. Vale, ya podemos avanzar. No tiene pinta de... ¿No hay nada ahí? ¡Oh! ¡Ay, qué desbría! ¡Ay, qué más rollo! Rey, qué más rollo da. Oye, me dan unas vibras de araña que no puedo. Ay, que no puedo. Fuck you. Ah, que te puedo dar a través de la pared. Ay, que te puedo dar a través de la pared. Qué bien me viene a mí saber eso. Ay, qué vibras de araña. Me da con esa cosa. No. ¿No cosa especial? ¿No hay cosa especial? Vale. Sospechoso. ¿Dónde está el truco? Una zona muy grande y un objeto justo en la parte de frente. ¿Dónde está el truco? Yo entro con el escudo puesto. ¿Dónde está el puto truco? Basura, muy bien. ¡Oh! Me dicen eso a la cara, y todo. ¿No hay truco? Y sí. Vamos a iluminarnos la vida. ¡Cuánto bicho! Solo amigo en el camino. Mira. Que me da a mí esto un mal rollo. He visto esto, no sé por qué. Tienen como este aire de araña. En la cabeza, sobre todo, bicho. La cabeza. Vamos a ir bajando. Me ha salido andando del cuerpo.
Escupió andaluz de repente. ¡Hala! ¿Cuántos hay? ¡Véngale! Vale, ahí he visto la puerta. A ver, de uno en uno. ¿Puedo activarlos de uno en uno? Esto estaría guay. Voy a ponerme esto. A ver si puedo ir activándolos poco a poco. Actívense poco a poco. El agro, gracias. Que quiero explorar esta zona tranquilamente. ¡Ay, la risa! Véngase, véngase. Vale, ese uno. Mira, puedo hacer así con la boiga. Con las boicas puedo hacerle un poco... le jodan. Las bolas siempre son el mejor hechizo, Bueno, yo por ahora voy a hacer lo que creo que hay que hacer aquí. ¿No? Y mi mente parece imaginaria. Pero... me han mentido muy fuertemente. Ya, yo es que no tengo arco, así que hago un poco la de... me acerco un poco, se tira uno, o se activan las bolas. Y luego las bolas activadas, pues ya hago así. Uy, qué usted me ha dado. Muy bien, sí. Se apunta de puta madre. Al siguiente... Ay, la hechicera está activada. No. La hechicera no, que me mata. Es que está riendo encima mío, por favor, puedes callarte la puta boca. Ah, muy bien. Maravilloso. Estupendo. Aquí no me das, ¿no? Hija de tu madre. A ver. Vamos a subir. Se termina. No, tengo dos. Bueno. Tengo uno. Tengo uno. ¿Me está pegando? Oh, no. No. Oye. Vale. Y nada. Quiero matar a la hechicera primero. A ver si consigo... Ay, pero que había un objeto de abajo. Ay, había un objeto de abajo. No voy a dejarme el objeto de abajo. Quiero el objeto de abajo. Puede que me muera por ella, pero quiero el objeto de abajo. Que te calles. Ay, venga. Activarlos bien, activado. Vale. Pollas. Puedo salir corriendo hacia ese agujero. En la zona en la que está, no debería de darme si me pongo aquí abajo. Y ese debería matar las bolas. Y a ver si consigo lanzarle una lanza. Piedra oscura, nice. Oh, hija de tu madre, que sí que me da. Y pues, por ahí. Hay que más rollo de zona. Y yo necesito una... Ay, ¿qué más? Necesito una hoguera muy fuertemente. Sí, perdona. No vale la pena, yo creo que tampoco. Solo quería el objeto. Con el objeto yo ya soy feliz. Solo quería saber qué era lo que había ahí. Vamos a avanzar por aquí. Vamos a ver qué hay. ¡Uy, qué susto! ¡Puta! El hechizo no ha dado. Muy bien. El hechizo se ha ido a tomar por culo. Se ha ido abajo de todo. Pero metí... ¡Oh, la verga! Desde el inicio. ¡Qué coñazo, rey! ¡Oh, desde aquí, qué coñazo!
Ay. Está estirándome. Y dedo largo, y dedo largo. He visto la muerte. No estaba lejos del atajo. Joder. Mierda. Tanto reírse ellos me han pegado. Déjame pasar, coño. Cuando ha pasado de algo de más. Era por allí ya. Ay, la leche. Cuando me ha... Donde me han matado estaba ahí el cacharro, en serio. Donde me ha matado. Estaba ahí. No, no, no. Ay, eso no, eso no. Por favor, déjenme en paz. Por favor, déjenme en paz. No, abajo. ¿Cómo que abajo? 40.000 almas a la mierda. Joder, macho. Qué coñazo de zona, ¿eh? Ay, me duele. Abajo. ¿Cuándo es? ¡Ah! Sí, es literalmente la primera muerte que no es por caída. Bueno, técnicamente la primera tampoco ha sido. La última, la anterior a esa tampoco ha sido por caída, pero. Ah, coño. Joder, es que parecía tan grande que parecía más zona. Bueno, vale. Vamos a ir poquito a poquito, suavecito. Los hechiceros, esto es un coñazo, también te digo. Voy a pasar, gracias. Vale. Esta zona, si no me los cargo, me van a molestar mucho. Así que mejor cargármelos. ¡No! No, 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 no. He tenido pensamientos. He recordado cosas. Hay algunas letras que me pegan y no deberían darme. Que meten mucho. No entiendo por qué meten tanto. Voy a poner escudo esta, si no me mata. La hija de su madre. ¿Qué? Si yo voy así, apañado. Vale, es que yo me acuerdo por dónde coño era. Que mira lo que meten ya, la distancia que meten, tío. What the fuck. Al menos en Titania. Es decir, en todo lo malo que tiene esta zona, al menos tiene una Titania. A veces hay que morir. Eso está bien. Y yo, por favor, quiero matar a ese de ahí arriba y que se calle de una puta vez con la risa. Vale, a ver, vamos a ir poco a poco. Ya sabemos lo que es esto. Acércate con las bolas. Que el bicho active. Y las bolas rematan. Vale, me habéis dicho que era por allá, entonces. Vale, guay. Está bien saberlo. Uy, un objeto. ¿Me voy a caer? No, no me caí. Nice. Por allá, entonces. Vale. ¿Cómo llego? Algo así. Ella lanza un hechizo y luego se ríe. Vale. No, no se ríe ahora. Mira, tengo otra cabeza. ¡Me estoy esquivado!
A la siguiente. Perdón, me ofenden ya con tanta risa. Sí, sí, sí. Esto es jodido. Esto es el puto infierno, macho. Pues la tienes corta. Chao, y más. Seguiremos por aquí. Lo prometo. Promesa de meñique. Puta. Meeting jodidamente fuerte los cabrones. Muero. Frente que nadie. Uy, no. Espera. Así. Y corriendo con el escudo en el orto. Y si puedo intentar esquivar, esquivo, pero vamos. Ese hechizo es difícil de esquivarlo. Esta primera me la como. A ver, intentemos no comernos ninguna más. Vale, guay. Aquí hay otro justo de girar la esquina, así que vamos a intentar que no se rompan muchas bolas al pasar a puerta. Y así las bolas ya se lo rompen, se lo cargan. Uno debería caer por aquí. Es que no quiero explorar, pero quiero explorar sabiendo bien dónde estoy. Así que tú vas a caer. Te voy a matar. Vamos a hacer más bolas. Y vamos a quitarnos en medio de la peña. ¿Cuál de vosotros quiere venir? ¡Ay! ¡Ahí era muerto! Esquívame la... Deja de esquivarme la mierda, coño. Eso es nuevo. Eso no lo había hecho antes. Os odio con toda mi alma y con todo mi corazón. A todos y cada uno de vosotros. Odio muy fuertemente. Vale, ese ya viene. ¡Véngase! No se me quede... ¡No! ¡Véngase! No se me quede atrás. Muy bien. Siguiente. Es que no... Además que no los lanza. Si no estoy suficientemente cerca, no los lanza la cabrona. O sí que lanza. No te sé decir. No tan majos. Parecen arañas. No son majos. Para mí no son majos. Esta gente es muy fea. Son muy feos. Son muy feos, 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 muy feos. Además, que ¿qué me ha hecho? ¡Matarme! ¿Te parece poco? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué gracioso! Vale, vale, que estaba bloqueada la señora. Oye, pero bueno, que pega tanto. Mis hechizos no pegan tanto. No quiero saber qué es eso, hasta luego. Vale, o sea, es aquí el atajo. Importante saber dónde coño es. Porque no quiero avanzar más, que me da miedo avanzar más. Que me he muerto 45.000 millones de veces. Es que no quiero... Vale, vale. Porque hay una niña gritando, porque hay una niña gritando, tío. What the fuck. Es atajo, el atajo. Tiene pinta de ser aquí, ¿no? Ay, bendito atajo. Dime que sí. Ay, sí, es aquí. Qué bien, qué fantasía, qué ilusión. Voy a cogerme los frascos que me faltan. Me faltan 2 frascos. Mi hoguerica preciosa. Descansemos un poco.
Ay, qué fantasía, qué fantasía, qué fantasía. Vale, vale, vale. O sea, ya es por ahí, ya es por ahí. Es por ahí, es por ahí, es por ahí. Ande para abajo. Que sí, que es todo muy divertido. Perseguirme, cabrones. A ver si os morís todos. La voy a subir por si acaso. O sea, moscas. Porque sabemos lo que va a pasar aquí. Que es mucha muerte. Es que pegar una barbaridad, cabrones. Como esto sea un ejemplo de lo que me va a de lo que me voy a comer con el boss. Ah, mira, gracias por decirme. ¿Veis por qué voy siempre con las bolas puestas? Porque idealmente son hacks. Cago en la puta. Si no, ese me lo hubiera comido. ¿Dónde está el mago de turno? Hay un mago y no sé dónde. Ahí está. Tengo la altura, cabrona. Las bolas siempre son buenas, las bolas son maravillosas, las bolas son divinas. Las bolas son un tesoro. La buena bola. ¡No! No me ha dado tiempo a esquivar, sabía que eso llegaba. He usado el mensaje de la bola. Pero porque son buenas bolas. Si fueran bolas mediocres, pero como son buenas bolas, el bot tiene que decir, pues sí, tiene usted razón. Son una buena bola. Que me dejen en paz, concha de la reproductora madre. Puñetera madre, reconcha peludo, no sé qué. Me gusta mucho cómo insultan a mis compañeros de trabajo. Como son todos latinos, me pegan sus insultos, pero luego no me acuerdo y tengo que meter un poco de español de por medio. ¡Oh! Desde esa distancia, hija de tu madre. Pesaos. Feos. Feos. Sois muy feos. Sois muy feos. Sois feísimos. Sois horrorosos. Sois horrendos. No os quedará nadie. Sí, sí. Pero que vas a seguir siendo feo. Desde Narnia me pega el hechizo, cabrona zorra. No entiendo cuál es la lógica de estos magos. Solo golpean al aire hasta que me golpean a mí el alma. Cuando me golpean a mí las tripas no decimos nada. Pero si golpean el aire, pues chicos. Pero cuando me están sacando las tripas por dentro y se las están comiendo, ahí, pues chico. Ay, mi pobrecito. Año secundario que ellos no quieren. La lógica está ahí, la lógica está ahí. No puedo decirte que no porque la lógica te está. Oye, ¿por qué esto parece una zona de... ¿Por qué esto parece una zona de pelea? ¿Por qué no tiene...? A ver, yo no estoy loca. Eso parece una zona de pelea de boss, pero no hay puerta. Por si acaso, voy a ponerme el hechizo fuerte. Y eso es un bicho muy gordo. El que viene por mí es un bicho muy gordo. Voy a hacer así. Voy a hacer así. No quiero que se acerque a mí. Yo no sé si soy un jefe, un semi-jefe o un medio jefe. Pero... Susanko. Claro, exacto. Claro, además es que como van tapados... Mira, la misma varita que yo tengo. Llevan la cabeza tapada, pobrecicos. Ellos no saben dónde están mirando. O si no están mirando. Claro, oirán sonidos y dirán, bueno, pues vamos para allá. Alguien me va a robar los tazos de Inazuma Eleven. No, yo no quiero que me robe los tazos de Inazuma Eleven. Qué raro, parecía como que iba a haber más pelea.
Vamos para adentro. ¡Ay, qué susto, coño! Que venía con el ascensor que venía con señor incluido. Oh no, chicos, saber utilizar ascensores. Estamos perdidos. Han dominado ya tecnología última. Esto está muy oscuro. Esto está muy oscuro, señor. Esto está muy oscuro. No me gusta esto, Charry. Esto está muy oscuro, Charry. Charry, ¿por qué está tan oscuro esto? Charry, no me gusta esto. Está muy oscuro. No quiero perder mis almas, así que voy a utilizarlas todas para subir de nivel. Esto está muy oscuro, Charry, no me gusta. A mí que tengo que hacer cosas y yo no me fío, que prefiero ir para allá con más niveles. Prefiero llevar niveles en el cuerpo. Bien de inteligencia, bien de inteligencia. Ay, di que sí. Bien inteligente ella. Y ahora, ay, vamos a reparar también el equipo. Vamos a reparar las cosas. Reparamos todo, por si hay moscas. Reparar, reforzar. Puede que pueda reforzar las armas. Puedo reforzar el escudo, aunque no sé si me es útil para algo. Para esto necesito cosas que no tengo, para esto necesito cosas que no tengo. Puede que me refuerce. ¡Ay, qué bonito! Guantes anticuados. Oye, pues son bien bonitos. Lo que llevo puesto como tal, ¿se puede reforzar? Bueno, parece que se pueda. Y ya está. ¡Ay! Hemos hecho y hemos conseguido hechizos. O al menos se supone que he conseguido unos hechizos. Niebla oscura, esfera oscura. A ver. Déjame probar, a ver si puedo hacerlo. ¿Y esto qué? ¡Ay, es el que me meten! Es el hechizo que me pegan. ¡Oh, esto puede pegar fuerte! Bueno, mejor probarlo en una zona en la que mejor probarlo en una zona en la que yo pueda explorar un poco con el hechizo y aprender un poco de hechizo y acostumbrarme al hechizo. Por ahora tengo un poco de miedo, así que vamos directamente a ir con el equipamiento que nosotros sabemos y por si acaso. ¿Me van a follar el culo? Probablemente. Tiene pinta. Si oyen cosas. A ver qué dice la gente. Muerte más adelante. No me digas. Luz. ¡Ja! Esto está muy oscuro. Y a mí no me gusta la oscuridad. La oscuridad me da miedo. ¡Ay, no! Estoy viendo algo al fondo. ¿Qué es eso allá al fondo? ¿Qué es eso? No, no quiero. Quiero. ¿Qué es eso? Ah, son los bichos antes. Vale, no pasa nada. Pensaba que era algo más serio. Vale. Piensa. Estos de aquí supongo que para guiarme. Ahí hay un objeto interesante. Quiero el objeto interesante. Vamos a hacer bolas. Y que las bolas nos ayuden a avanzar. Quiero ese objeto. Hay un mago. Mierda, hay un mago entre ellos. Fuck. Vale, sí, tú ven para acá, tú ven para acá. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. ¡Cago en la puta de oros! Quiero pegar con la puntita.
De toda vida. Con la propia puntita. ¡Ay! ¡Cachis! ¡No! Es que estoy estornudando. No me viene bien ahora mismo. Oye, eso ha dado, eso ha dado, eso ha dado. Venga, no me jodas. Eso ha dado, eso ha dado. Ah, no, eso había dado, eso había dado, eso había dado. Árbitro, 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 árbitro. Árbitro. Árbitro, 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 árbitro. Árbitro, 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 árbitro. Fígaro, 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 fígaro. Cima de abismo. A ver, reina. Esto ni cima ni hostia. En vinagre. Dame de tus cosas. Nice. Nice. Ni cima ni mierdas. Pues nada, vamos a ir con bolas. Y si yo lo único que quiero es coger el puto objeto. ¡Ay! Madre que te parió. A ti y a toda tu familia. ¡Hola! ¡Hola! ¡De China! ¡Desde China! Mis chinos no tienen tanto rango, reina. Bueno, pues nada. Habrá que volver a probar. No pasa nada. Y nos dieron las 10 y la 1 y las 2. Porque yo ese objeto me lo voy a llevar a mi... porque yo ese objeto lo quiero. Porque yo ese objeto lo voy a coger. Y mira, ahora ha cambiado. Antes era verde. Fíjate tú, lo que uno se fija. Cuando le matan 40 veces. Yo debería poder también lanzarle... A ver si... ¡Oiga! Pero es que se activa usted desde muy lejos. O sea, por favor. Eso no es justo. ¿Cómo coño me acerco yo ahora? No, sí, descojonéate. ¿Cómo me acerco yo a por el objeto, reina? Oye, pues mía, voy a tomar por culo a toda hostia. Ah, ya lo tengo. Me asuda que me matéis. Al contrario, prefiero que me... No, espera, no. Prefiero no morirme. Me cago en la puta. Bueno, quería morirme más cerca de la hoguera para poder coger... Para poder ahora volver. ¿Qué me han dado, por cierto? Creo que un hechizo me han dado. Bueno, y pues ya lo probaré en otro momento. Ahora mismo estoy feliz como estoy. ¿Me han dado un hechizo? Antes era como que me gustaba encontrar hechizos y ahora es como... Ahora ya tengo los hechizos que me gustan. Cuenta oscura. ¿Qué es cuenta oscura? A ver. ¡Ah! No está mal. Esto me recuerda a cuando... Todo el rato digo... Esto me recuerda a Elden Ring. Pero sí, es que es cierto. Esto me recuerda a cuando en el Elden Ring, en el DLC... no, espera. Acá. En el DLC te sale otro nuevo de magia, pero es como, chico, estoy tan acostumbrado ya al set que tengo que no me interesa, salvo que no me interesa cambiar de set, ya que me está pasando lo mismo, me están dando un set nuevo de magia, es como, pues chica, no me interesa, mira, es rojo, no me interesa lo suficiente como para tenerlo, la verdad. A ver, voy a... ¿Horas? Para coger mis almas, básicamente. Para poder entrar, coger mis almas. No. Pues ahora no cojo mis almas, no cojo mis almas. Joder, ¿por qué pegan tanto? Está bien con esa hora de limón. A ver. ¿Y si me meto un lametazo a la piedra? ¿Y si hago en la piedra? ¿Funcionará? Ah, pues nada, ya no cojo las almas, no pasa nada. No hacía falta. Avancemos de una puta vez. ¿Ves? Esa es de naranja. Nada, avanzamos de una vez. A ver qué hay por aquí abajo. Ya sé lo que vaya a ver. Los bichos estos de mierda, pero bueno. La pregunta era simplemente pues por dar un poco de gracia.
¿Qué cojones? ¡Hay fantasmas! Tengo miedo. No sé por qué, pero tengo miedo. Eso me va a hacer daño. ¿Eso me va a hacer daño? Sabría decir. He visto como que la puerta está ahí abajo. No sé si eso es una puerta o es un fantasma. Ay, que me da miedo. Ay, qué más rollo dan. Ay, no sé. ¿Me van a atacar? Se pueden tarjetear, no. Se pueden tarjetear. Se pueden tarjetear. No, 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 no. No, 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 no. Yo no he hecho nada. Déjenme en paz. Yo no sé. Yo no quiero haceros daño. ¿Cómo atacarán? ¡No! ¡La puta maga de los cojones! Es el peor NPC que hay en este puto juego. El peor, el peor, el peor. Lo rápido que lanza hechizos, lo mucho que mete, la distancia a la que se te activa. Mira, ahora es de coco. Ah, no, ahora es arcoiris. Todo sabor ese número. Taste the rainbow, motherfucker. Oh, fuck. ¡Qué mal rollo los bichos esos! ¡Ay, Dios! No me gusta nada. Nada, 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 nada. No sé por qué. Pero no me gusta. Voy a intentar avanzar rápido. ¿What the? ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ay! 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 ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Por qué el gato es un fantasma? ¿Tengo que seguir al gato? ¡Ah! ¡Qué susto de Furret! ¿Qué es esto? No sé, voy a activarlo. ¡Qué susto con el puto Furret de la chamba! Me he dicho un infartito. What the? ¿Dónde coño estoy? What? ¿Eh? ¿Eh? Ah... ¿O qué? Es que lo puse porque le quedaba. Además aplicaste la de cancerbero. Y el corazón tucun 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 tucun. Sí, sí, tanto, te lo juro. El atajo menos esperado. Es que no es útil. ¿Para qué coño quiero este atajo? ¡Ah! Hola. Por curiosidad. ¡Ah! Se les puede pegar con el arma. A la hoguera de pasado Artorias. ¿Eh? Ah, no entiendo. Ah. 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 Pero la tengo que activar, que si no, no entenderá el juego. Cierto es, cierto es. ¡No, espera! Coño. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Este ascensor es bueno, este ascensor funciona bien. Uy. Confirmamos que el ascensor funciona correctamente. Ah, sí, además aquí no hay ningún NPC, pues nada, activo esa hoguera que me viene muy bien. Y nos dieron la 10 y la 1 y la 2 y la 3 y la 4. ¿Ah? You, is that not the soul of the man who fell on this spot? He was a dear friend. I wish to pay proper respect with that soul.
would you be willing to part with it? ¡Ay! Mm, venga, vale. Me fío. Aquella gente es muy mala. ¿Te la doy? El arma como tal no me sirve, pero no quiero que me hagas daño con eso. ¿Qué te digo? Espera un momento que te digo. Yo quiero saber las consecuencias de si le doy el alma. Esto es una decisión muy difícil. Voy a buscar. Yo se la daría, pero el problema es que los NPCs de aquí no me han dado muy buenos conceptos de decir... Vale. Me da unas armas, se la doy. Si a sus 2 dagas se va. Si la matas, te das sus 2 dagas y su armadura, aparte de que te quedas el alma. Yes, of course. I must not. Artorius would not have approved. Hemos hecho una run de asesinos, así que tampoco nos renta de tampoco pasa nada por matar a todo el mundo que nos encontramos. Ella parece maja, pero oye, mira. Humans, always taking what you please. Then I shall do the same. Ya estamos con una rana así suicida, así que, digo, en plan asesinos, así que mira, pues uno menos. Uno más para la colección. Estaba atacando gente. No, 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 no he visto nada, no he visto nada. No, 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 no. ¿Qué va, qué va, qué va? Uy, qué buena la armadura, fíjate tú. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va? Oye, que me quería robar. Lo ha pedido, pero lo ha pedido con permiso, pero técnicamente me quería robar. Que no he visto nada. No he visto nada. Ella me quería robar, yo he dicho que no, me ha empezado a pegar y nos hemos puesto a pegarnos ahí. Eso es lo único que ha pasado. ¿Cómo se llama el set de esta mujer? Espada de señor, pues entiendo que los guantes de la espada de señor, sí. Cinto de espada de señor. Que nada, creo que yo siempre se mejore. Desde el principio. Nada, yo es que he venido aquí. Tristeza, mucha tristeza, mucha tristeza. A ver, mira. Vamos a darle mis respetos a este hombre. Se murió. Perfecto. No tiene la coleta. ¡Ay, qué guay! Pero es que tengo que llevar esto para la magia. A no ser. ¿Dónde está? ¡Ay, qué gracioso! Le pega como yo roto a esto, pero es gracioso. Déjame ponerme mi diadema preciosa, que quiero ir con mis coletas. Nada, yo he llegado. Ella me ha dicho, mira, yo he hecho mucho de menos a Artorias. Ahí va, que tienes... A ver. No. ¿Yo por qué quiero invadir el mundo a este hombre? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah. ¿Esto es un NPC o es un señor? Yo no sé nada. Yo no voy a tocar nada que no sé. Yo no voy a tocar nada que no sé. Yo no voy a mí mi mamá me dijo que no tocara... Que no estoy en humana. Ay, mi mamá me dijo que no tocara cosas, pero ahora parece... La invasión ha fracasado. Ah, vale. What the fuck?
Ah, no me deja tocarla. Esto es para invadir otros... ¿Qué? Creo que sé por qué es. Porque yo he hecho... yo no sé qué hago aquí. ¿Qué? 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 ¿Qué hago aquí? ¿Es un 2 contra 1? ¿Por qué estoy yo ¿por qué soy parte de...? Mira, yo muy confusa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No entiendo qué está pasando. Bueno, vale, mátenme y déjenme irme a mi casa. No sé qué ha pasado, porque yo qué sé, hemos hecho ahí un... o sea, antes de empezar, no sé, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Yo no quiero saber nada de la gente. Yo no sé por qué ha pasado eso. No quiero saber nada de la gente. Hasta luego. Me hallo confusa. Yo solo quiero matar NPCs. Porque son los que luego lloran cuando mueren. ¡Ay, qué gracioso! He dicho que me ha ayudado a Artorias. Y no dieron... Sí, me he sentado. Y no dieron la 10, y la 1, y la 2, y la 3, y la 4, y la 5, y la 6. Na, na. Na, na. Es que no la tengo avivada. Es que me pica la nariz. No la tengo avivada. Esta no era. Esa no era. Hasta que no sepa qué es. La que está al lado del jefe, yo no las avivo. No me importa hacer la run 45.000 millones de veces. Pero no se aviva. ¡Ay, qué fea eres, reina! Mejor de espaldas. Voy a mandarte para arriba, por si acaso. Y nos dieron las 10, y las 1, y las 2. Y las 3, y las 4, y las 5, y las 6. No sé por dónde es. Vamos a seguir las luces de colores. Y así no nos... ¡Ay, que pegáis! ¡Ay! Me ha dado. Vamos a bajar. ¿Al jefe? No. No sé dónde está el jefe. No sé quién es. No me he enfrentado a él. Ese está muy gordo. Hostia, vale, magia no. Bueno, al menos 4 de magia. Vale. Ese está muy gordo. A ver, ¿qué das? Humanidades. Nice. Ah, bueno, 2. Ni tan mal. ¿Ves? Esta zona es mucho mejor. Estos fantasmas son bastante más majetes. No me meten tanto porque literalmente no me están pegando. Cuando me peguen seguramente me tiran una barbaridad. Pero bueno, por ahora no me han metido. ¿Ves? Esta zona me gusta mucho más. 10 de 10. Volvería a alquilar. Au. No sé por qué de vez en cuando me duele. Me hacen daño, pero bueno. Porque no veo cómo me hacen daño. Pero oye, mira. ¡Qué cute, chiquiticos! Uy, mira qué bien. No, esa zona la verdad es que no tengo ni idea de dónde estoy. No tengo ni idea de dónde estoy, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. No veo una mierda en vinagre. Sí, yo he pensado lo mismo. No quiero decirlo, pero he pensado. Pero aquí tiene pinta de que no. De que no, de que me caigo. De que morimos. Habrá que volver ahí para arriba. O por este lado, por ejemplo. No, no, no quiero. Estaba muy feliz con mis fantasmas. No me apongas esta gente.
Vete a la verga. Me han matado muchas veces ya. A ver. Ah, mira por allá. Ay, mira mi zona ya que me he muerto antes. ¿Solo vienes tú? Vale, pues ven tú. Si dierais muchas almas, pero como no las dais. Vamos a ver por aquí. No tiene pinta de ser zona. ¿Por allá? No. Try finger bad hole. Vale, pasadizo oscuro, 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 oscuro. Es el único camino por lo que veo. ¿No me gusta? No. ¡Ah! Ahí está el boss. Vale, perfecto. Pues pasadizo oscuro, 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 oscuro. Es lo que toca. No sé. No me fío, no me fío, no me fío. ¿Por qué lado? ¿Por qué hay dos caminos? ¿Tú por dónde te has muerto? Ah, vale. Ah, vale, se ha muerto por fantasma. No pasa nada, entonces. Oh, shit. Wait, si les pegas, ¿te haces daño? Porque es la segunda vez que me pasa. Que el fantasma parece que no me ataca, pero me estoy muriendo porque me pega. Porque le mato. No entiendo muy bien ese... No entiendo muy bien la dinámica del fantasma, si os soy sincera. Por contacto físico. Ah, vale. Se me acercará mucho y no me está dando cuenta. Claro, pues eso solo me estoy notando que me peguen los grandes, porque a los pequeños los puedo matar a la distancia, pero los grandes se me tienen que acercar un poquito más y como tiene más rango de pegarme, pues sí que me hace pupa. Vale. It makes sense, it makes sense, it makes sense. Yes, it does, yes, it does. Bueno, caballeros, pues no sé qué hay detrás de la puerta número 1, pero... Uy, dame un momento, que antes de averiguar hay un objeto ahí. Y lo importante es... Y los objetos son muy importantes. A ver, hay que como que calcular el angullico en el que... Con el pincito le daré. Ay, venga, vale, ese concepto, que no me dé, que no me dé. Oh, mira qué bien. No sé qué hay detrás de la puerta número 1, pero lo vamos a averiguar. No sé si peor que Artorias no puede ser, digo yo. Ay, que no sea jumpscare, que no sea jumpscare, por favor, díganme que no me va a dar un jumpscare. ¡Ay, la puta mano de los huevos! Au, mi cabeza. Esa mano, me voy a cargar. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, la mano era tuya! ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! Que era tu mano. Mira qué bien, mira qué majo. El bicho. Hostia, que no le hago daño. Excuse me. Excuse me. ¡Ay, Manus! Ah, vale. De ti he oído hablar. Vale, un poco más de daño, vale. Au. Au, vale. Veo que te gusta tu mano. Pajillero de mierda. Ay. Au. Joder, y tanto, ¿eh? Vale, eso ha tardado más de lo que yo esperaba.
Se ha enfadado, se ha enfadado, se ha enfadado, se ha enfadado, se ha enfadado muy fuertemente. Au. ¿No me he muerto? What the... Vale, iba a decir... No, no me veo saliendo de ahí. No me veo saliendo de ahí. Este podría ser el segundo jefe de la muerte. Es... Se va a decir... ¿Es el segundo? ¿Y cuál es el primero? Güey, no me digas que es Win. Que sé que me quedaría. Decidió que aún no te había matado. Joder, pero si ahí había muerto. Ahí yo había muerto. Ahí yo había muerto. Asumamos que yo ahí había muerto. Vamos a avivar esta hoguera. Porque ya veo que vamos a hacer... Vamos a tener mucho cariño con esta hoguera. Es un meme. ¡Ah, sí! ¿En serio? Mira, me agrada saber eso, la verdad. Me agrada bastante saber eso. ¿Y cuál es el número 1? Y lo más importante, ¿me lo he cargado ya? ¿Te imaginas en plan de... ¡No! Sí, ya está. Me metes parry bastante. No sé hacer parries. Se lo dices a la señora que no ha hecho ningún parry en este juego. Aún no, pero te ha matado. El dragón ese. Ah. 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 Voy a mejor avivar esto bien avivado. No sé por qué. Tengo la sensación de que van... De que 20 está bien. De que 20 van a ser suficientes. De que 20 va a estar... Va a estar decente. Y ahora muy importante... Uy, también importante. Es que me doy cuenta que con la magia no le hago una mierda de daño. ¿Y si en vez de con magia... ¿Y si esta magia que me han dado a mí es para este bicho? A ver. Una piromancia descubierta en la oscuridad del abismo por un piromántico que vagaba conjurar una gran llama negra en la palma. Las llamas negras son poderosas e infligen daño físico suficiente para aplastar incluso el escudo más sólido. ¡Ay, coño! Espera, 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 espera. Esto lo había visto yo en zonas... Me pilló puntillo, se me hizo más normalito que dragoncito. Oh. Esto he visto yo en zonas de que esta piromancia es muy buena. Espera, espera, espera. Y entonces también voy a quitarme esto. Y ya no sé si ponerme... esfera oscura. Ay, coño, claro, no tengo la mano de piromante. Fuck. Entonces nada, entonces nada, entonces nada. Entonces nada, chiquetes. Bueno, voy a probar voy a probar esto. Voy a probar esta. Ya, pero me tengo que cambiarme y volver a ponerme... Nada. Voy a probar esa magia a ver si me hace... A ver si hace más. Le hace pupa. A ver si hace pupa. Porque Gran Fiesta de Alma está muy bien, pero está muy bien para... Para quitarme zonas. Para bosses ya no me sirve mucho. Estoy decidida a matar. La cara de ella de... I'm gonna kill you. Ah, buena leche. No me tienen que tocar. A ver, que yo me acuerdo por dónde iba. Por dónde era. Por aquí creo que no. ¿Verdad? Era para aquí. Seguía recto y luego subía. Y luego subimos. Hay una maga acá. O al menos yo me acuerdo. Vale, sí, hay una maga acá. Que me la voy a quitar. Creo que me la voy a quitar así. Porque no le da tiempo a lanzarme hechizo. Yo que hago así. Perfecto. Y luego para acá.
¿Hay algo más por aquí? Mira, yo no quiero ver nada. Yo no quiero saber nada más. Yo no quiero saber nada más. Esta zona me da mucho miedo. Me da mucho canguede y me está traumando muy fuertemente. Ya si eso cuando terminemos el boss me la enseñáis. Pero ahora mismo quiero cargarme al boss. Quiero hacerme el jefe este. Sí, no me importa ya que me dijerais. No es como que vaya yo a estar mucho... Ah, vale, ya directamente salimos. Vale, perfecto. Se me olvida que es a la carga, tío. Voy a empezar con esto porque es lo que más daño hace. Y ahora con tranquilidad y paciencia. Espera que lance y pues te da tiempo a ti. Si no te la comes. Si no te la comes, cabeza. Efectivamente, si no te la comes. Au. Es muy lenta esta magia para lo poco que da. Mierda. Ay, ay, vale. Da duro, pero bueno. Luego del jefe entonces, sí. Yes. Da duro, pero solo tengo que concentrarme un poco en sus movimientos. La magia no me ha gustado una mierda. No la voy a usar. No la voy a usar. Me la voy a quitar. Tardas muchísimo en lanzarla. Nada, reina. A lo nuestro. Ponte la gran fecha de alma y a tomar por culo. Creo que voy a hacer como Artorias. No como Artorias. Artorias tenía un poco de distancia. Creo que voy a hacer un poco más. Como veo que es lento. Vamos a hacer un poco como con el rey. Me voy a pegar mucho a él. Excepto cuando me tenga que curar, obviamente. Y va a ser eso. Esquivar ataque, lanzar hechizo. Esquivar ataque, lanzar bola. Esperemos que con unas cuantas bolas le baje suficientemente la vida. Lo que me da miedo es que veo que no le hago mucho daño. Que puede que tengamos que sacar la espada. Porque veo que me voy a quedar sin magia antes de matarlo. Mamam. A ver, señor. Señor, no me toque los cojones. Señor, no me toque los cojones. Gracias. Esta run es sencilla. Esta run de vuelta es sencillita. Vienes por aquí, te cargas a la maga, vas bajando y a tomar por culo. Lo único que me fastidia siempre es que te... O sea, es un poco demasiado lejos, pero siempre pasa, así que... Ay, tengo hambre. Vale, sí, porque me duele el estómago. He mirado la hora. Ah, coño. A ver si consigo hacérmelo en unos cuantos intentos. Y si no, cenamos y lo intentamos el próximo día. No, la verdad es que no es la más tediosa para nada. Así, asá. Además puedo intentar hacer como con Artorias con mi escudito. A ver, con el escudo... No, con el escudo no aguanto. Nevermind, el escudo nada. Pensaba que había esquivado bien. Espérate, vale. Vale, un poquito más tarde. No tengo aún el timing de ese bien puesto. Un momento, por favor. Déjame pensar.
Ay, joder, va. Es decir, no va a hacer el mismo otra vez, ¿no? Sí, sí que lo hizo. ¡Fuck! Pensaba que no iba a hacer 3. Qué poco daño le hago, tío. Puede sangrar, puede morir. Si puede sangrar, puede morir. Si puede sangrar, puede morir. Si puede sangrar, puede morir. ¡Ah! Si puede sangrar, puede morir. Señor del abismo, puede morir. Yo he matado ya al señor del hielo, al señor de la muerte, al señor de la... ¿No era el 4 reyes el señor del abismo? Ahora que lo pienso. Hubiese simplemente estado ahí de paso. De Bui desangrado, orgullosos de eso. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué le ocurre a Bui desangrado? ¿Es feo llevar una Bui desangrado? ¡Oiga! ¡Teletransporte! ¿Es feo llevar una Bui desangrado o algo por el estilo? Ah, ya. Efectivamente, si puede sangrar, puede morir. Pues esto es lo mismo. Si puede sangrar, me lo puedo cargar. Qué mal rollo me da el diseño de las brujas, te lo juro. Me da un es como, qué puto asco. La cabeza que tiene, la cabeza de... No. La cabeza no. La cabeza nunca. Ay, es cierto que no me habéis dicho que hay que da tanto miedo. Oye, porque se mueve más rápido ahora. Imaginas cada vez que mueres va más rápido por ti. Ah, ok. Entiendo. Entendible. Espera, que estoy nudo. Ya. Fuck. De otra forma es lo que no viste. ¿Qué otra forma? Ok. Vamos a hacer un intento más. Es que tengo mucha hambre. Vamos a hacer un intento más y si no lo dejamos para otro día. Que hoy nos hemos cargado bastantes jefes, la verdad. De 4 reyes, Asturias, la mandrágora esa, mandrígora. Me cago en la leche. ¿Por qué llevo esto con 2 manos? No es un qué, sino un quién. Ahora tengo muchas dudas. ¿Sabes que lo voy a mirar? Nada más termine el stream, me voy a meter y voy a buscar el lore. Porque ahora me he quedado yo con mogollón de dudas. En plan de, ¿qué sé? ¿Qué se refiere? A mí estas mierdas de lore me encantan. Rey, voy a sudar un poco de ti. La hidra también cuenta. Cabeza por cabeza. Odio. Es que lo voy a decir cada vez que me la mate. Odio, es que parece que tiene una araña en la puta cara. Luego doy... Sí. El final de DC por... ¡Ah! ¡Ah, coño! ¡Ah, que este es el... ¡Ah! No, oye, dragón. La mano me... ¡Ay, mira! Se me puede ver desde aquí. ¡Qué gracioso! Mierda, concéntrate, deja de hablar. Joder.
Joder, ¿qué es eso? ¡No me dejas levantarme, hijo de puta! ¡Mira! Sus muertos en vinagre. Su puta madre. Sus muertos. Su todo. Su... No sé, llevo el anillo, me iba a decir. Seguramente esto es porque no llevo el anillo. No, llevo el anillo, llevo el anillo. Bueno. Vamos a descansar. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a descansar. Probablemente yo haga deberes de fondo. Es decir, haré un poco... Espera, vamos a esto. Yo haré un poco de deberes de fondo que probablemente sea subirme de niveles. Porque quiero subirme de niveles para conseguir los hechizos que me faltan. Que quiero también poder tener mis hechizos que me quedan. Wow, que te hacía el cielo señal de que va a hacer el combo. Vale. Sí que es cierto que ha pegado un grito. Sí que es cierto. Vale. Sí, me falta un poco más de echarle un ojo a los ataques que lanza. No, sí, no lo veo frustrante, lo veo legible, lo veo fiable, lo veo que se puede hacer. Simplemente veo que necesito un poco más de tiempo. Y probablemente mejorarme un poco más de inteligencia. Creo que necesito mejorarme la inteligencia y conseguir mejores hechizos. Si haciendo eso creo que daría más de daño, porque veo que hago poquito daño. Y que probablemente me quede sin hechizos antes de eso. Porque está oscuro. No, pero sí que siento que ha pegado el grito, pero claro, como es la primera vez que he visto que lanzaba ese ataque, no he reaccionado. Pero sí, está guay, está decente, está muy bonito guay. Así que, pues, exacto. Los movimientos poquito a poquito se van aprendiendo. Y así, a la próxima me lo he cargado. Bueno, a la próxima, a la 40 a la vez, no me sé. No me acuerdo cuál es el jefe que más me ha costado en todo el juego. ¿Cuál es el jefe que más me ha costado? Ya sé que el jefe más me ha costado. El puto de Nito. El Nito. El cabrón de Nito. ¡Ah! ¡Qué asco con el Nito, te lo juro! Bueno. Ya cuando terminemos el juego... Mira mal, sin duda. No, yo creo que está bastante guay. Cuando termine el juego también haré como una tier list de mi opinión. En plan de... mi gusto de bosses y cómo he sentido con los bosses y demás, así también veréis cuál ha sido mi experiencia con los bosses. Así que chiquetos, os digo, espera que me he empanado, que me he ido. Os aviso, chiquetos, que me gusta siempre avisar bien avisado. El próximo stream será el jueves, será de Dark Souls, probablemente será de Dark Souls. Pero el viernes quiero hacerlo de Borderlands 4 porque hemos dejado el juego ahí en el aire y hay que terminar el juego. Así que hay que terminar el juego, pues jugaremos Borderlands 4. Y también me apetece jugar un día de estos próximos al Marvels. Pero lo dicho, mínimo habrá o el jueves y otro día habrá de Dark Souls. A ver si lo podemos terminar la semana que viene, que me da mucha ilusión terminarlo y seguimos con el Dark Souls 3. ¡Let's go! Que estaría jugando... No, la verdad es que lo he dejado ahí porque quería jugarlo con vosotros y ha sido como... Este juego ha que terminar en algún momento. Así como, pues bueno, habrá que saber qué coño pasa cuando se termina el juego. Como que ya mi cabeza ha dicho que este juego es para jugarlo con vosotros. Así que chicos, te lo he dicho. El jueves os veo. Va a ser Reyes. A ver qué narices pasa con los Reyes. Sí, es que Borderlands da bastante. A ver, es que también uno tiene que jugar muchas historias secundarias. Es que solo estoy jugando las historias principales en directo. Pero eso, muy importante. Ojo. A ver qué traen los reyes, Los reyes tienen que traer un pijama. Es muy importante que los reyes traigan siempre el pijama. Yo no sé si vosotros seguís eso, pero en mi casa tenemos siempre la costumbre de que los reyes tienen que traer siempre un pijama o un set de calcetines o una taza. Es como, los reyes tienen que traer el regalo más práctico. Y Papá Noel ya sé que trae el regalo guay. Pero los reyes son los que traen el regalo práctico que necesitan un perfume o cosas que van necesitando. Y el carbón dulce, importante carbón dulce, muy importante el carbón dulce. No, a mí me está mucha gracia porque este año me va a volver a tocar trabajar en la cabalgata de los Reyes. Y la cabalgata de los Reyes pasa justo delante de mi puerta. Pues el año pasado fue muy gracioso porque cuando estábamos en la cabalgata de los Reyes, no había nadie en el restaurante. No había nadie en el restaurante.
estábamos aburridísimos, éramos como 5 personas trabajando y estábamos literalmente los 5 en la esquina más próxima a la puerta viendo pasar a los reyes y al plan de mira qué gracioso, mira qué gracioso. Y lo guay que al menos en mi ciudad hicieron es que cada rey pasa como, digamos, con la mujer, ¿vale? Es como que pasan en parejas. Pues Melchor, Gaspar, Baltasar, en vez de pasar con la mujer, pasó con el marido y estábamos en... Y fue muy gracioso porque cuando lo vimos, además era guapísimo la persona que hacía de Baltasar. Entendí que trabajabas en la propia cama. No. Uy, no, qué frío, por Dios. Yo ahí lanzando bocadillos. ¡Felices Reyes! ¡Felices Reyes! De chorizo, de jamón, patito con bacon, con queso, en toda la cara a un niño. En plan, ¡feliz día! En vez de caramelo, voy lanzando. Yo sugería el año pasado hacerlo, pero con churros. En plan, voy lanzando churros que siempre nos sobran. No, pero sí que tenemos el propio el local en donde pasa la cabalgata. Pues el año pasado hizo gracia porque, claro, pasó Baltasar con el marido y eran los dos guapísimos y mis compañeros se emocionaron muchísimo y nos emocionamos muchísimo todos y estábamos todos en plan de ¡Baltasar! ¡Guapo! ¡Precioso! ¡Ay, Dios mío! ¡La pareja del año! ¡Sois preciosos! ¡Vaya pareja más buena! Y de lo mucho que estábamos gritando, esto imagínate, 5 adultos con uniforme dentro del sitio, pues se dieron cuenta de nosotros. Y nos lanzó y el Baltasar va y nos lanzó un corazón. Y del corazón en plan los 5 tipo super fans, en plan ¡te queremos! Y nos lanzó un puñado de caramelos a la cara. Que a una compañera mía, la pobre, le dieron el ojo. Y estábamos en plan es como, ojalá vuelva a ser el mismo este año para que se vuelva a dar cuenta de nosotros y podamos volver a sipear en plan de ¡guau! ¡Baltas! Y los niños mirando raro y yo en plan, a ver, esto se supone que es lo que tenéis que hacer vosotros, ¿no? El espíritu de los reyes. ¿Matada con el bicho de hoy? ¡Oh! No. Eso solo si soy malo. No. Mi compañera estaba bien. Le dio tiempo a reaccionar, pero fue gracioso porque fue como a todos... Claro, lo lanzó de forma de que nos llegara a la mayoría nos llegó al pecho, pero como mi compañera es muy bajita, le dio en toda la cabeza. Pero estaba muy bien, ella estaba muy bien. Pues a ver si este año vuelve a ser el mismo actor, simplemente pues... Espero que se acordara. Yo diría que con una forma... si no se acuerda, no te preocupes que lo volvemos a hacer para que se acuerde. Pues, tiquetes. Pasaron unos reyes maravillosos. Os veo el jueves para más Dark Souls. A ver que nos lo vamos a pasar... ¡Blah! Que nos pasemos el juego, perdón, se me enreda todo y ya no sé qué decir. Se me enredan las palabras. Que nos pasemos de Dark Souls y si no nos pasamos de Dark Souls no lo pasamos en otro momento, pero mira, la intención es lo que cuenta. Un besazo muy grande, me descansa muy fuerte, me beben agua muy fuerte y me comen muy fuerte, todo muy fuerte. Y yo voy a mandar con Tarrina que está jugando de Outlast Trials. De Outlast Trials. Los intentos de Outlast. Así que, un besaco muy grande. Hay un vídeo que me popea en el tweet de Día de Reyes que lanzan caramelos muy agresivamente a la cámara. Es que esa es la gracia. Sí, la putada es que son niños y los niños pueden verse lastimados. Pero ojalá ver eso, ojalá en plan agresividad, es que esa es la gracia. No sé, yo es como se lo veo. Así que sí, chiquetes, descansen muy fuerte, pasen un buen Reyes y os veo en el próximo stream. Muchas gracias por pasaros, un besaco muy gordo y os veo pronto. Bye, adiós.